Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Hoy, Marta, Martísima mía, ¿cuánto tiempo sin saludarte? ¿Cómo estás? Claro, me sentía muy abandonada, pero ya he regresado. Estoy aquí de cuerpo presente. Feliz de veros a todos. ¿Pero estás de cuerpo presente porque has vuelto de entre los muertos o cómo es esto? He vuelto de entre los muertos. Me volveré a ir en cuanto que porque ya sabéis que me escapo como los gatos a las tumbas. Luego hablaremos de gatos. Ajá. Escaparé en cuanto que vea que aquí la cosa se ha acelerado demasiado. Me volveré a alargar. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Bueno, aquí pasando el preverano. Sí, que es verano. Con cierta hidalguía. David Sentinella, ¿cómo andas? Sudando la gota gorda, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya que estamos así, pues es lo que tiene la época del año. Marcos Carrasco, ¿tú cómo andas? Muy bien, aquí en la cueva metido a la sombra y muy fresquito, o sea que nada de calores. ¡Qué envidia! Carlos Canales, ¿cómo estás? Bien, muy tranquilo. ¿Y Jesús Callejo, cómo andas? Encantado y feliz, como una perdiz y como una lombriz, de las dos cosas. Alberto Espinosa anda haciéndose coleta porque estos calores no hay quien lo aguante con el pelo largo. Un servidor Fran Lizuz quizá con el ventilador de fondo, deseando arrancar esta edición, pues como dicen en la radio, fresquita de verano, de la escóbula de la brújula. Y permitidme que salude a nuestra invitada ya veterana en estas tierras escobuleras. Es periodista, podcaster en su productora El Extraordinario y además escritora, autora, y es el motivo por el que hoy la saludamos, de El gato más culto del mundo, libro escrito por ella, ilustrado por Laura Agustí y editado por Lumberg. Mar Abad, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar con vosotros. Igualmente, ¿cómo vas tú de calores, de gatos, de volver de entre los muertos y todo eso? Pues de calores acostumbrándome, pero sí. Vamos a muchísima velocidad, ¿eh? Yo creo que vamos tan rápido que ya no nos enteramos si tenemos frío, calor, ¿no? Es como la premisa es ir rápido y no saborear lo que nos está pasando. Pues vamos a ver si saboreamos la charla de hoy, que espero que se convierta en un lugar de pensar juntos, pensar fuerte y aprender mucho. Porque hoy, con motivo del nuevo libro de Mar Abad, vamos a hablar de unos lugares, de una figura que son la de los Ateneos, y en concreto el Ateneo donde se desarrolla la historia de este gato más culto del mundo. Pero antes, para demostrar mi sabiduría y el nivel técnico del presentador de este programa, Jesús, tengo una pregunta clave en toda esta historia, que es exactamente qué es un Ateneo. Perdóname que lo pregunte. Bueno, pues un lugar donde se aprenden cosas. De vale, forma vale. muy sencilla. Bueno, ¿no? como la escóbula, entonces. Hombre, claro, no deja de ser un Ateneo. ¿Sí? Esto que estamos haciendo, que es reunirnos unas cuantas mentes pensantes para hablar de algo que nos entretiene y que además aprendemos. Entonces, bueno, pues los Ateneos pues surgen un poco con esa finalidad. En un principio eran zonas un poco elitistas, ¿no? Donde antiguamente solo se reunían hombres, luego ya se fue abriendo también a las mujeres, pero sobre todo era un punto de encuentro donde las artes, las ciencias, la música, la literatura se daban cita, y se daban cita normalmente pues las mentes pensantes más privilegiadas de cada lugar, ¿no? Porque ya sabes que lo semejante tiende a lo semejante. Y el Ateneo, y sobre todo en ambientes liberales, evidentemente un Ateneo en un ambiente absolutista, en un ambiente dictatorial es más complicado, a pesar que también lo hubo, ¿no? Durante el franquismo. Por eso el Ateneo de Madrid
surge en 1920, en ese trienio liberal, ¿no? En ese momento en el que el general Riego pues le da por hacer ese trienio liberal, le duró solo 3 años, hasta que llega otra vez Fernando VII con los 100.000 hijos de San Luis y con el duque de Angulema, y vuelve otra vez al orden absolutista y por lo tanto reaccionario. Pero justo cuando surge es el momento en el que se buscan precisamente los libres pensadores, los que se buscan en el Ateneo de Madrid, igual que también pasa con el Ateneo de Sevilla, el de Cádiz y tantos, lo que se busca es punto de encuentro donde personas que tienen un concepto tolerante y abierto del mundo, de la sociedad y de la cultura, se reúnen para compartir. Y a partir de ahí surgen ya muchísimas ideas, muchas discrepancias, muchos encuentros y a veces, como no, encontronazos, porque el Ateneo de Madrid tiene también unos cuantos encontronazos con personas célebres. A ver, ya tengo 2 manos levantadas. La primera, la de David. Sí, a ver, es cierto, aquí en Madrid aparece, además es el tercer Ateneo del mundo, ¿no? Después de Londres, Boston, el de Madrid en 1820, pero fijaros que los Ateneos aquí en España empiezan a surgir sobre todo cuando empiezan a desmembrarse esas sociedades económicas de amigos del país, el que estaban distribuidas evidentemente desde que ya tenían una historia de 300 años atrás, y como bien ha dicho Jesús, hay un denominador común dentro de todos estos Ateneos, que es el liberalismo. Un liberalismo entendido tanto como una doctrina filosófica como una doctrina política, ¿no? Que exalta la libertad, que por eso, bueno, pues en otras épocas pues tampoco no es posible o no funcionan los Ateneos como deberían de funcionar, y sobre todo esa libertad que es necesaria como principio de toda convivencia civilizada, y además con ese espíritu de la Ilustración, que ya venían de lo que era la Ilustración francesa. Entonces, esos 3 elementos yo creo que son fundamentales. Primero, el hecho de que aquí en España fueran desapareciendo esas sociedades económicas de amigos del país, y luego también con esa ideología tan lo que es el liberalismo, tanto político como religioso, y luego, por otra parte, pues esa parte que es fundamental en la historia de España. ¿Juaní? Bueno, yo quisiera decir una cosa. Hay que tener en cuenta que la palabra Ateneo tiene un significado muy claro. Es el lugar dedicado a la sabiduría, representado por la diosa Atenea, una diosa pagana, el lugar donde se reúne toda la sabiduría de la diosa Atenea, que es una lechuza, está representado por una lechuza. Y de ahí viene, de alguna manera, la aparición de los Ateneos, en recuerdo de esta figura pagana, que representaba el conocimiento, la sabiduría y sobre todo las ganas de querer seguir aprendiendo. Marcos. Justa y sencillamente lo que acaba de decir Juan Ignacio. O sea, eso era lo que quería decir, que era un templo en la antigua Grecia. Además, de hecho, Ateneo viene de Atenaion, que era el templo dedicado precisamente a la diosa Atenea, que era la diosa de la cultura y de la sabiduría. Precisamente es que, claro, hemos empezado desde hace 300 años, pero esto viene de muy antiguo. Es decir, bueno, siempre ha sido como un enclave dedicado a todos esos saberes. Simplemente se me ha adelantado Juan Ignacio. Lo que entiendo entonces, Mar, es que si es un lugar dedicado a pensar con esas ideas liberales, con una diosa pagana como símbolo, voy a decirlo, como imagen, como nombre además, esto está lleno de gente peligrosa, ¿no? Los Ateneos, ojo con ellos. Gente Totalmente. terrorífica. Hay una cosa muy bonita en el nacimiento del Ateneo de Madrid en 1820, y es que ellos, como ya habéis comentado vosotros, venían muy impulsados de esos aires liberales europeos, también de la Revolución Francesa, pero había sobre todo un interés en que las personas incultas dejasen de ser esclavas, porque realmente la cultura, el conocimiento nos da muchísima más libertad. ¿Y cómo vas a hacer una sociedad democrática, una sociedad civilizada, si las personas no son cultas? Entonces, esos primeros liberales que formaron el Ateneo de Madrid, que fueron casi 100 intelectuales, de lo que hablaban muchísimo era de la educación, y además de educar a todo el mundo, no quedarse en esa élite que eran ellos, sino vamos a formar ciudadanos que sean cultos y así que puedan tener criterio, que se debatan las ideas, que haya libre pensamiento. Así nos quitaremos de encima el absolutismo, como ha comentado Jesús, y además así podremos avanzar
más rápido y mejor, porque claro, si la sociedad la dirige solamente una élite, es muy difícil tirar, ¿no? Cuanto más seamos, mejor. Y yo creo que eso también está muy bonito porque es un valor muy noble, ¿no? Hagamos a todo el mundo más educado, que tenga más acceso a la cultura, porque vivirán mejor, tendrán capacidad de tener más dinero y de contribuir más a la sociedad. Hablando de dinero, me queda una pregunta importante, Carlos. Todo esto es muy bonito, está muy bien, es muy idílico, pero a la fiesta, ¿quién la paga? Porque el lugar, los canapés y todo lo que hay que hacer allí... Primero, una de las cuestiones del pensamiento liberal, y alguien ha citado las asociaciones de amigos del país, uno de los cambios fundamentales que crea el liberalismo embrionario a principios del XIX es que elimina el concepto de ilustración. Es decir, las sociedades de amigos del país estaban dirigidas básicamente por nobles. Era gente que tenía un alto concepto de sí mismos, sabían que eran la élite de la sociedad y tenían la idea esa de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, nosotros somos los listos, los que sabemos y los que dirigimos a la masa más o menos borreguil por el buen camino. La teoría liberal es justo lo contrario, es lo que ha dicho Mar, es intentar que la población, que el pueblo vaya adquiriendo cultura y sea el dueño de sus destinos. Bueno, eso como principio es muy bonito. La década de los años 20 y 30 del siglo XIX español es horrorosa, directamente. Es un verdadero espanto de matanzas de uno y otro lado. La década ominosa, ¿no? Pero no solamente por la brutalidad del país, que después de la guerra de independencia estaba machacado y que había generado una cultura de violencia absolutamente terrorífica que dura prácticamente todo el siglo XIX y parte del XX. Y es que una cosa son los principios muy ideologizados y muy racionales del liberalismo moderno y otra cosa la realidad a la que se enfrentaba una población tremendamente analfabeta, con una carga todavía de la Iglesia Católica poderosísima, muy vinculada al antiguo régimen de manera espiritual. Las guerras carlistas no son una casualidad. La nación europea donde el antiguo régimen resiste más y mejor es España, pero sin comparación, de todo el occidente europeo. Entonces, esto hace que los promotores del Ateneo, punto de discusión culta, iba a decir, avanzada y progresista frente al mundo real, porque estaban conectados, a veces dejaban el Ateneo y luego se iban, no sé, pues por ejemplo, a un sitio que nosotros vamos a menudo, yo que sé, a la Fontaneadora a conspirar contra el gobierno y el rey. O sea, que estaba a 4 pasos y ahí directamente iban a matar a los facciosos, a la facción. Y al revés, exactamente igual. Entonces, quiero decir, el principio era bueno, se confiaba en una cosa que para mí es muy interesante, que es una cosa que se está perdiendo, por cierto, que es la idea del respeto a la autoridad, es decir, una cierta autoridad intelectual. Es decir, los catedráticos, los pensadores, no sé, por ejemplo, uno cualquiera, desde Valle Inclán al Calaganiano, es decir, ya fueran escritores, novelistas, catedráticos, había una cierta idea en cierta población, a pesar del analfabetismo, de que estaban dirigidos por gente que quería lo mejor para ellos y que había un cierto respeto hacia sus ideas y opiniones. No sé cómo decirlo, en España se leían en el año 1900 muchos más periódicos que ahora, infinitamente más. Y dice, bueno, es que no había televisión y radio, ya, pero se leían los periódicos. Entonces, si cualquiera que lea cómo están escritos los artículos de prensa del 19, bueno, es que ni comparación con la basura actual. Entonces, claro, en ese sentido, hoy se lee Internet. Pero no me refiero a la capacidad de lectura, me refiero al contenido, a la calidad literaria intelectual del Juana. Es que ni comparación posible. Eran muy superiores. Carlos, eso que ha dicho Mar antes de, bueno, pues ese ideal, ¿no? De culturizar a las personas. Es bonito, pero enseguida el poder se te echa encima y os puedo comentar que precisamente es lo que estás diciendo tú de la prensa. Claro, en el siglo XIX en España el analfabetismo era monstruoso. ¿Y qué es lo que pujó muchísimo? El tema de las revistas satíricas que hacían sus ilustraciones y que todo el mundo lo podía con un solo vistazo leer. Pero gente que pensara libremente y tomara sus ideas como baluarte, enseguida era, bueno, cercenado. Y eso, bueno, es que lo estamos viendo hoy, es decir, pues mira, fíjate, nos estamos metidos en un montón de actividades de redes sociales y tal, que lo que te hacen es que, venga, vamos a polarizar el tema y que no piense la gente en temas culturales, artísticos profundos y que se dedica a la superficialidad. Y esto lo tuvimos desde el 1830, que era, pues eso, las fundaciones de los Ateneos, librepensadores, gente que pensaba por su cuenta, pintores, artistas, etcétera. Todos esos eran, bueno, gente que pensaba por sí misma y era un estorbo para el poder. No, y llegado a este punto estoy escandalizado, Marta, no quiero caer en el proselitismo, pero entendedme el chiste. Está levantando la mano Marta San Mamed y ha dicho claramente Jesús Callejo que aquí las mujeres no podían hablar, así que ¿cómo osas, Marta? ¿Cómo ya, bueno, primero, pues tengo que decir una cosa, y es que yo, que hoy me avergüenzo enormemente, di una charla en el Ateneo. ¿Ah, sí?
Me avergüenza enormemente porque yo, dentro de mi absoluta incapacidad de pensar en algunos momentos, me lo tomé a chirigota y ahora digo, joder, qué oportunidad tan perdida con la cantidad de cosucas que podía haber yo contado. Bueno, me encantó estar allí. Pues a eso voy, que claro, una de las cosas que se están haciendo ahora en el Ateneo, que yo apoyo, es la galería de retratos, porque claro, no sé si hace tiempo que no vais por allí, pero si vais, son todos señores con bigote. Y ahora ya se ha incorporado, que yo sepa, María Zambrano, y sé que se van a incorporar más retratos, que hay gente preparando. O sea que desde aquí levanto la mano. La primera fue Emilia Pardo Bazán. Fue el primer retrato. La primera mujer fue Emilia. Exactamente. Ella sí que estaba, pero claro, faltan muchas. Se van a incorporar ahora, me parece que sí, un montón de mujeres, cosa que está muy bien. Y mi segunda pregunta es, ¿cuántos de nosotros, escobuleros, somos del Ateneo? Yo no he estado nunca. ¿Alguno? Nunca he estado. Manolo Berrocal. Sí. Manolo, vale. He dado 3 charlas, pero no soy del Ateneo. Pero, Mar, tú sí que has hecho cosas allí, ¿no? De hecho, hace poco habéis hecho una presentación allí en el Ateneo de Madrid. Sí, hemos hecho varias cosas y yo sí soy del Ateneo. Eres socia. Más de Eres ateneísta. 10 años, sí. Y de hecho lo bonito es que yo me enamoré del Ateneo más que por las ideas, por la atmósfera que hay ahí. Yo vivo cerca del Ateneo y unos amigos me hablaron del Ateneo, pues hará unos 15 años, cuando estaba bastante dormido, bastante muerto. Sí. Y bueno, pensamos que era un lugar que tenía una historia impresionante y que estaba muy bien los principios por los que se había fundado. Y dijimos, vamos a hacernos socios, aunque no vayamos mucho y no haya mucha actividad, pero un poco como mantenerlo, ¿no? Era, bueno, no le sacaremos mucho provecho, pero si queremos una ciudad con un Ateneo así, queremos que no se muera, pues oye, al final las cosas como las apoyas, entre otras cosas, es con dinero. Y ahí fue como empecé a ir, empecé a conocer su historia, empecé a pasar todos los domingos en la biblioteca, que es una preciosidad, es de las bibliotecas más bonitas que tenemos en Madrid. Y descubriendo la hemeroteca fue cuando ya empecé a descubrir la historia de verdad y a enamorarme de la historia. Yo había estudiado, bueno, pues la historia que se estudia en el colegio, en la carrera de periodismo, pero sabéis que eso es como a grandes titulares y cosas muy generalizadas. Solo cuando te metes en la prensa, en la hemeroteca, en las cartas de la gente, en los documentos históricos y las fuentes primarias, es cuando palpas la historia. Entonces ahí fue cuando yo de hecho dije, wow, si no conocemos la historia es imposible entender el presente, es imposible hacer proyecciones de futuro. Y ahí fue cuando, bueno, ya me empecé a ligar más con el Ateneo. Ahora estoy también en una sección de comunicación. Intentamos, pues, hacer actividades, justo como habéis dicho, que nos hagan pensar y luego, aunque también, como comentáis, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pero creo que es interesante que por lo menos la teoría esté ahí, ¿no? Y una cosa muy bonita del Ateneo que dice siempre es el libre pensamiento, que ya lo ha mencionado Jesús. Pero es que yo creo que esa tiene que ser nuestra guía. ¿Y qué está pasando ahora? Que quien no piensa como tú es tu enemigo. No sé si somos conscientes de realmente la época fea en la que estamos. Y creo que por eso es interesante volver a los valores del Ateneo, ¿no? Es que es bonito que alguien piense distinto a ti, porque si no, ¿cómo creces? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te retas? Es imposible. De hecho, una de las salas famosas que tiene el Ateneo es la Cacharrería. En la Cacharrería, que fijaros qué nombre, bueno, es una sala así diáfana, tú la conoces de sobra, yo estaba ahí también en alguna conferencia. Y, o sea, el nombre es porque ahí se montaban, dentro de ese liberalismo y de esas diferentes opiniones, ahí se montaban unos escándalos de 3 pares de narices, que incluso decían, pues eso, que el ruido que había era como si un elefante entraba en una cacharrería, ¿no? Entonces, o que se tiraban los cacharros a la cabeza, más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, a día de hoy, a ver, sí es cierto de que en aquella época, bueno, igual que en muchos momentos de la historia, bueno, pues como tú dices, ¿no? La gente puede hablar, puede expresar sus opiniones, afortunadamente, así debería ser siempre. Pero dentro de esa polarización de la que también estamos hablando y que desgraciadamente estamos viviendo, ojo, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en todo el mundo, solo hace falta ver también, yo qué sé, el tema electoral en Estados Unidos, etcétera, pues estamos viendo que, como decís, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, o piensas como yo
o eres un problema para mí y, por lo tanto, para lo que yo creo que debería ser la sociedad. Con lo cual, hoy en día, sé que en la cacharrería, bueno, yo hace tiempo que no voy, ¿no? Pero sí que se siguen haciendo esas conferencias, presentaciones de libros y debates también propios entre socios e incluso y no socios, ¿no? Porque yo he estado en algunas. Y es cierto que se siguen debatiendo a nivel de cacharrería, ¿no es así, Mar? Sí, pero bueno, es que hay gente muy apasionada, pero yo creo que es mucho mejor discutir con toda la pasión, incluso alguno que habla más fuerte porque piensa que así se le va a hacer más caso. Mejor eso que estar con miedo o que no debatir o que no enfrentar puntos de vista. Yo creo que también va un poco con nuestra cultura española, ¿no? Decir, hablamos 50 a la vez y para que se nos oiga hablamos más fuerte. Bueno, tenemos mucho que aprender, pero dentro de lo malo, mejor así que tener miedo a hablar. Bueno, yo creo que mientras existan los Ateneos hay por lo menos una buena sensación, ¿no?, de higiene cultural, higiene mental, porque evidentemente los Ateneos es donde se discuten las cosas sin llegar a las manos antes de que se produzcan altercados mayores. Y yo creo que esa es la finalidad, ¿no? Esas ágoras de pensamiento, de reflexión. Es verdad que ha habido miembros, y ahora comentaremos, pues que, en fin, que más que palabras a veces llegaban también a otro tipo de extremos, incluso a bastonazos. El ínclito de Valle Inclán pues se caracterizaba porque era un auténtico genio en los dos sentidos de la palabra, escribiendo y dando manotazos. Pero yo creo que también siempre es bueno que exista esos encuentros, esos encontronazos, y el Ateneo cumple perfectamente esa función, y mientras haya Ateneos yo creo que eso nos va a permitir tener una buena dosis de higiene mental y de higiene cultural. Pero en tu libro utilizas un recurso literario muy llamativo y muy interesante, que es pues es utilizar a un gato que efectivamente existió, en fin, ahora nos contarás también, y además que le hayas puesto el nombre, porque en principio el gato parece que del cual hace referencia a Valle Inclán, ¿no? Que además siempre se acostaba, ¿no? sé si era en el New York Times, y por lo tanto yo me imagino que por ciencia infusa iba acumulando conocimiento y era el gato más repelente de toda la comunidad gatuna de la época. Pero el hecho de que le pongas Fígaro me parece muy interesante porque, bueno, el primer socio presidente fue María José de Larra, que era uno de sus seudónimos, y yo creo que Larra representa muy bien ese inicio del Ateneo, ¿no? Esa persona que le dolía a España, que escribía de maravilla, pero aún así no le hacían ni caso, y que al final no encuentra otra salida que ese suicidio por amor, ¿no? Pero yo creo que también por desencanto de las cosas que están produciendo. ¿Tú crees que Larra resumiría muy bien ese ambiente intelectual que se genera a principios de los años 20? Yo creo que sí, por eso de hecho se convirtió en un icono después, incluso un siglo después de su muerte, ¿no? Él lo que quería era entender la sociedad en la que estaba viviendo, y además lo hacía con una creatividad, con un sentido del humor, incluso con sus distintos heterónimos y sus distintos seudónimos, esas distintas personalidades, pero también con un lenguaje muy de la calle, de su época. Por eso llegaba tanto, ¿no?, a la gente. Y yo creo que cuando eres una persona que tiene ese don de la sociología, de saber leer tu sociedad, de saber leer a las personas, pero ese otro don, esa gran habilidad que tan pocas personas tienen de la divulgación, y hacerlo en unos artículos cortitos, fresquitos, que a la gente le divertía mucho. Bueno, creo que una figura así, claro, que representa siempre el Ateneo, ¿no? Es poner pensamiento, es poner crítica, espíritu crítico, y luego además contarlo con inteligencia, con entretenimiento, con humor, porque, bueno, es qué cuentas y cómo lo cuentas. Yo creo que Larra es uno de los grandísimos espíritus de nuestra época reciente, pero también de nuestras letras, ¿no? Porque era como, bueno, y una persona tan apasionada con todo. Quizás se le fue la pasión en un momento determinado de su vida, se le pasó, ¿no? Pero la Dolores Armijo. Sí, podría haber sido un poquito dolores. más templado. Pero bueno, también cuando escribía con gran pasión, y por eso llegaba, y por eso ahora cuando lo leemos, aunque es verdad que nos cuesta un poquito más, porque claro, el lenguaje ha cambiado y hay muchas cosas que no logramos entender porque no conocemos el humor de esa época, no conocemos los memes de esa época. Pero fíjate que todavía hay conexión, ¿no? Y dices, qué maravilla,
cuando leyendo a una persona, a un gran literato, porque esto solo lo consiguen los grandes literatos, se salta las barreras del espacio y el tiempo y de pronto te mete en ese momento compartido, que es nuestro presente, que fue su presente y que nos ha unido a dos personas, a él y a nosotros. Da igual el espacio, da igual el tiempo. Y que inaugura el Club de los 27, ¿no? Yo creo que es el que inaugura el Club de los 27, el famoso. La Palma con 27 años. Es buen detalle. Claro, a ver. Y solo dos cuestiones de Larra, y es que acabas de citar, como has citado a Larra, primero empiezo por el final. Hay algunas cosas de Larra que si las lees hoy, sobre todo las referentes con la prensa, que no están, no lo estrictamente implicado en la política de su momento, sino los que son más del carácter genérico del, que diría alguien, entre comillas, del alma española, qué genial, es que seguimos siendo lo mismo, no hemos cambiado tanto. O sea, quizás estamos menos embrutecidos, pero básicamente es lo mismo. Y lo segundo es la relación liberalismo inicial, Ateneo, romanticismo. Es decir, esta corriente de pensamiento que es dominante en la época y que influye muchísimo en la forma de plantear los objetivos de los ateneístas iniciales y de la gente que, bueno, que se molestaba o que le interesaba ir a un lugar así a difundir, bueno, a compartir su conocimiento y su sabiduría. Por eso, y ya lo habéis citado, es tan importante en los ateneos las bibliotecas. Es decir, casi todos los ateneos tienen grandes bibliotecas, que era la única manera de compendiar y condensar el conocimiento sin estar, es decir, y estando al margen de lo que eran los movimientos de las bibliotecas públicas o estatales que empezaban a nacer, pero que no dejaba de ser algo controlado por el gobierno. Y de hecho que son impulsados por los primeros gobiernos liberales, porque era la única manera de extender a todo el mundo lo que eran las ideas que ellos tenían de principio en sus clubes privados, porque al fin y al cabo era lo que era un ateneo. Os estoy escuchando y me pongo en la mente de los escobuleros que no hayan escuchado mucho sobre las historias y pienso... Todo muy bohemio, ¿no? Mucho literato, todo muy liberal, todo muy romántico, ¿no, Mar? ¿O allí se admitía a todo el mundo aunque no fuese por esa línea de pensamiento? Yo creo que lo bonito es que en realidad hay de todo. Hay una parte, por supuesto, que eran las élites, eran los más cultos, eran también los que tenían las vidas más acomodadas. Pero luego, como ha dicho Jesús, conociendo la vida de Valle Inclán y muchos de ellos, Valle Inclán era un mamporrero, era un genio, pero es que era, y esa es parte de su encanto, ¿no? A mí lo que me fascina de la historia también es buscar las anécdotas y quizá... para mí un icono es Valle Inclán porque lo hemos conocido en el colegio siempre como, oh, ¿no? Qué gran literato, como escribía, que contaba muy bien, pero lo que no te cuentan y luego tú vas descubriendo es que además, pues eran broncas y allá donde iba, bueno, con Jacinto Benavente, madre de mi alma, también las que liaba en la tertulia. Y a Chegaray le amargó la vida a Chegaray. Pobre Chegaray le tenía machacado. Ganó el premio Nobel solo por el odio que le tenían a Galdós. Es que también la gente de la época era terrible. Además, bueno, luego a principios del 19 tiene una ventaja, podían batirse fuera, tampoco era para tanto. Si discutían se mataban fuera y se acabó el problema. Claro, no era un mundo como ahora, era distinto. Sí, claro. Tenemos la imagen que hemos heredado, ¿no? Esa imagen de hombre mayor, serio, con barba, pero cuando coges imágenes de más joven, o sea, es que no tienen, vamos, cualquier parecido incluso hasta con gente de hoy en día de 20 años, 30 años, es que era se igual, parece ¿no? más a gente de la naranja mecánica, ¿en serio? Pero fijaros. No, en serio. Tuvo un pasado. De hecho, cuando Valle Inclán se casa con Josefina, con su mujer, se rapa la melena. O sea, claro, exactamente, pero la barba no. Que por cierto, porque con Valle Inclán daría para largo, pero cuando él se divorcia, porque al final se acaba divorciando, en fin, con lo bronca que era, su abogada es Clara Campoamor. Con lo cual es otra ateneísta también importante. Todo quedaba en familia, ¿no? Claro, Campoamor debía conocer vida y milagros tanto de Josefina Blanco como de Ramón de Valle Inclán, que yo me imagino que llevó a buen puerto, ¿no? El divorcio y dice, divórciate cuanto antes, que tu salud mejorará. Bueno, yo creo que fue ese tránsito entre la Ilustración y el romanticismo, ¿no? Sí, que además había una conciencia general en Europa, porque ya no solo en España, ¿no? Evidentemente estamos ahí Francia, en la que además también había una crisis de valores, y de ahí de hecho, pues de lo que fue ya en la segunda mitad del siglo XIX, que podíamos hablar de ese nacer de un hombre más moderno, ¿no? De un hombre defensor a ultranza de los derechos individuales, de los derechos humanos, de otra cosa.
independientemente de que, yo qué sé, Larra se suicidara o de que el otro fuera un mamporrero, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, luego que defendían sus ideas de una manera, cada uno como sabía y como podía, pero también es cierto que sí que es un periodo, un tránsito muy necesario y muy importante en la historia de España y, por supuesto, de Europa. Hombre. Fíjate si defendía bien sus ideas Valle Inclán, que perdió un brazo y todo, por defender sus ideas. ¿Ves? En una de sus broncas. Bueno, pero Valle Inclán, tengo yo una de Valle Inclán que es una cachondada también, que es que el tío era un marujo, porque cuando Anita Delgado se va a casar con el famoso Marajá de Capurtala, claro, Anita escribe de aquella manera, o sea, luego sí aprendió muchísimo porque era listísima, pero o sea, de una manera muy, muy torpe. Entonces Valle Inclán es el que le escribe las cartas de amor para que conquiste al Marajá, o sea, era un pillo de cuidado. Lo que no sé yo es la intención que habría detrás, que imagino que sería viajar mucho y arrimarse mucho al Marajá. No sé yo lo que sacó poco, pero se lo pasaron y las cartas las hacían ahí en el Ateneo. O sea, que imagínate la coña es que es divertido, ¿eh? Te escribo, como tú haces con tus amigas, nada, déjame que te escribo yo el WhatsApp de este tío que te vas a camelar. Pues el Valle Inclán lo hacía cuéntanos, personajes, como dice Mar, la verdad que... Es que yo creo que eso es fascinante de la historia, conocer de verdad los personajes y enterarnos de cómo era su vida y sus anécdotas. Mi sensación siempre ha sido que a mí me han enseñado que todos los personajes históricos eran unas figuras serias, incorruptas, se pasaban todo el día trabajando, bueno, eran el ejemplo a seguir. Pero luego cuando tú investigas por tu cuenta, dices, es que eran tan humanos como somos cualquiera de nosotros y tienen sus momentos estelares, sus inteligencias, sus hechos loables, pero luego son tan humanos como nosotros y se ríen y se van de juerga y tienen sus infidelidades y bueno, y además más en esa época, ¿no? Porque ahora, aunque nos creemos tan libres, en realidad tenemos unos corpiños bien cerraditos, pero es que lo estás hablando a ellos, bueno, Gómez de la Serna te habla, uy, el Ateneo, que está estupendo, está al lado de cafés y de casas de citas, y eso te lo decía un ilustradísimo como Gómez de la Serna, bueno, o Ramón y Cajal, ¿no? Le cedían el sitio para que estuviese el primero en las casas de citas. Entonces, claro, es como solamente vemos, mira la fórmula que hizo, mira el libro que escribió. Pero luego eran absolutamente humanos, como somos nosotros y como serán las grandes estrellas del futuro. Cuéntanos, Mar, el secreto de cómo Valle Inclán, que además tuvo varios cargos en los distintos ministerios como funcionario, siguió cobrando sin dar palo al agua, sin ir a trabajar. ¿Cómo lo hacía? Bueno, yo eso exactamente no lo sé. Yo conozco le nombraron varios cargos y el hombre siempre buscaba alguna excusa para no ir a trabajar, lo cual, oye, el absentismo laboral yo creo que no era muy productivo, pero eso es un mérito, es un mérito por parte de Valle Inclán. Absolutamente, o sea, yo lo que he ido leyendo de su vida, por ejemplo, un año fue profesor, llegaba tarde, luego lo dejó porque decía que los alumnos eran unos incultos. Bueno, pues era un personajito. Pero no me sé todos los detalles y ojalá, pero todo lo que sepa Jesús, aquí estamos emocionados esperando a ver de Valle Inclán. Tiene un retrato pintado por Zuloaga Valle Inclán, estupendo. Además, cuando habéis contado lo de cuando se cortó la melena cuando era joven y tal, a continuación, cuando lleva el bombín, me recuerda a Toulouse-Lautrec una barbaridad, con sus gafitas de anteojos y su barba. Exacto, sí. Pues no os perdáis que lo pondremos en la página, el cuadro de Zuloaga retratando a Valle Inclán. ¿Pero en qué página lo vamos a poner? A ver. Facebook.com/La Escóbula de la Brújula. ¡Bravo! Bueno, en este mentidero en el que se ha convertido hoy la escóbula, más que en un Ateneo, tengo varias preguntas que hacerle a Mar sobre la figura de trascendencia de la institución en sí, en ese siglo XIX. Voy a decir madrileño, ya que hablamos del de Madrid, pero desde luego también español. Lo primero, en los primeros años, Fernando VII dijo, esto no puede estar abierto, esto lo cerramos. ¿Hasta qué punto fue incómoda la presencia del Ateneo en ese siglo XIX en España? Lo habéis hablado antes con esas ideas liberales. ¿Hasta qué punto realmente se puso en jaque y en amenaza la existencia del lugar?
Lo que ha pasado en la historia del Ateneo es que siempre cuando ha habido un gobierno autoritario lo ha cerrado, y pasó con Alfonso VII. Con Fernando, sí. Fernando VII. Perdón, con Fernando VII. me he ido a su Alfonso XIII. Es que tengo debilidad por ese personaje, entonces así suena una borbonada y ya me voy a Alfonso XIII. Bueno, pasó también con Primo de Rivera, pasó con el franquismo, ¿no? Que lo dejan así como latente, lo dejan dormido, ¿no? A veces lo cierran, luego lo abren, pero en realidad tampoco está abierto. Y bueno, pues como ha dicho Jesús, es que es absolutamente incompatible. Entonces, realmente el Ateneo hacía de espejo del Estado democrático menos democrático del país. No existía una democracia real, como incluso ya en el siglo XXI nos está costando, ¿no? No existía en el XIX, pero sí que se veía cuando había un ambiente bastante más libre, era cuando florecía el Ateneo. Y eso ha ido pasando siempre, por eso es como un síntoma, ¿no? Es cómo vemos el Ateneo y ahora, y bueno, me salto del 19 al 21, pero por saltar un poquito en el tiempo también, el Ateneo está viviendo un momento fantástico porque, bueno, llegaron y como ocurre siempre, ¿no? Llegó un grupo de intelectuales que al final es pues el que tiene un poco el ímpetu, el que tiene la capacidad económica y el que tiene las ganas de que vaya adelante, y ahora está en pura efervescencia. Han venido personajes como Harari, el historiador, yo lo he visto en el Ateneo, y de hecho cuando tenemos que montar una actividad, madre mía, o sea, lo tenemos que pedir con 2 o 3 meses de antelación, y yo creo que eso es sanísimo. Y en ese espíritu abierto pues te puedes encontrar de todo, o sea, literatura, música, teatro está también muy activo, pero te encuentras también psicoanálisis o de todo. Y yo creo que eso es interesantísimo, y eso tiene que ser un ejercicio y una actitud, porque en cuanto nos dormimos, los derechos y las libertades van hacia atrás, ¿no? O sea, esto es como una ley matemática que siempre olvidamos. Por eso, aunque parezca que es como un edificio donde se hacen conferencias y ya, de verdad que no, yo creo que es un poquito como un corazón de una sociedad, de un humor social que nos está diciendo cómo está nuestra cultura. Y cuando hay muchas personas, bueno, pues que nos fascinamos y que le damos importancia, creo que al final eso se traslada y se contagia, ¿no? Dices, bueno, es pequeñito, tienes su calendario de actividades, pero al final toda la vida es como un efecto dominó. Entonces, si ves que está ahí con burbujas el Ateneo, también se forman otros pequeños Ateneos, hay Ateneos en los barrios. Y de verdad, o sea, es decir lo de siempre, pero es que la cultura es importantísima, porque cuando nos dormimos con el entretenimiento o nos dormimos porque estamos ocupadísimos o porque vamos a toda velocidad, perdemos los mandos de nuestra vida, de nuestra sociedad. Entonces, bueno, eso parece, uy, el Ateneo, qué cosa tan pintoresca. No, es el corazón de nuestras democracias, es el impulso del progreso. O sea, que creo de verdad que son foros y son faros importantes. Y en ese sentido, y me quiero mantener en el 19 porque luego te quiero preguntar por figuras del 20, especialmente por mujeres, y por el gato, que no se me olvida el gato, ¿cómo crees que un lugar como el Ateneo contribuyó de manera concreta a esos cambios sociales en el siglo XIX español? ¿Crees que realmente tuvo una importancia capital en ese desarrollo? Por supuesto, porque se reunían ahí, eran poquísimos los políticos. Casi todos eran militares también, pero además si ves sus biografías todos eran político, escritor, periodista, es que eran ellos. Entonces, todas esas conversaciones tan importantes que son las que luego se reflejan en las políticas ocurrían en el Ateneo, y voy a dar otro pequeño salto hacia adelante, pero ocurrió lo mismo con esa trayectoria a principios del 20. Al Ateneo lo llamaban la antesala del Congreso, porque antes de ir a debatir las reuniones en el Congreso ya las habían hablado antes en el Ateneo. O sea, que imaginad la importancia que tenía. Es que realmente estaban unidos. Fijaos si es fascinante que estaba unido en las conversaciones, pero también físicamente. Sabéis que hay un túnel subterráneo entre el Congreso y el Ateneo. O sea, que es cierto al final, no es una leyenda urbana, ¿no? Es cierto. Claro, hasta ahora era una leyenda. serio? ¿Lo confirmas, Mar? Pero
Pero has ido por el túnel, Mar, tú has visto esa puerta y es... ¿En serio? Está cerrado, pero sí he visto la puerta, sé dónde está la puerta. Voy a ir mañana al Congreso y voy a comprobarlo. Mar. Sí. Os lo juro porque lo he visto. Existe. Entonces, claro, o sea, fijaos, ¿no? Eso es también lo bonito de cómo las cosas tienen sus distintas dimensiones, ¿no? Bueno. Está esa unión por el pensamiento y la conversación, pero es que es física y es subterránea. Qué bueno. Juanig. Yo quisiera hablar de una de las figuras que he conocido más relevantes del Ateneo de Madrid, porque coincidí, es más moderno, ya no es siglo XIX, está a caballo entre el XIX y el XX. Me imagino, claro. Sí. Yo coincidí en los máster que he dado en diversas universidades con un señor que se llamaba Esteban Cortijo. Ajá. Esteban Cortijo poseía las cartas, el padre de Esteban Cortijo poseía las cartas que se escribía con Mario Rosso de Luna, que es uno de los ateneístas y masones y polímatas más importantes posiblemente que ha habido en este país, traductor de Madame Blavatsky, generador de todo tipo de historias, astrónomo, además incluso hay un cometa que hay por el cielo que lleva su nombre en su honor, porque Mario Rosso de Luna fue una de las figuras más interesantes y más importantes posiblemente de su época, en el sentido más propio del hombre sabio que es capaz de hacer de todo. De alguna manera era un poco renacentista en este sentido. El velo de Isis descubierto, todos los libros que escribió, bueno, pues es una verdadera máquina, no quiero tampoco extenderme mucho en todo, pero Mario Rosso de Luna, que vivía en Cáceres, se venía al Ateneo y pertenecía al Ateneo de Madrid y era masón además, por cierto. Un detalle, y es que una vez me mandaron, o sea, me dijo Fernando Jiménez del Oso que fuera al Ateneo de Madrid porque habían aparecido unos símbolos debajo de los asientos, que son unos símbolos así muy curiosos, como en forma de estrella de David, pero no exactamente, o sea, tienen 8 puntitas. Y eso indica que por allí anduvo mucho masón, cosa que es cierto, ¿no? Porque realmente... Bueno, no creo que sorprenda a nadie, ¿no? El 80%, 90% de los ateístas eran masones. Claro. De hecho, todos los presidentes en finales del siglo XIX, o sea, era normal, porque además es que dentro de lo que es lógico y dentro de la masonería está el espíritu precisamente ese de buscar la libertad y de la ilustración, en definitiva, ¿no? Entonces, es que eso era muy normal. De hecho, hay parte de la decoración se cambió también en lo que es la gran sala, donde es la sala de las conferencias, no se llama gran sala, no me acuerdo, la cátedra, me parece que se llama. Auditorio. El auditorio, no tiene el otro nombre. Vale. Pues ahí cambiaron varias partes de lo que es la decoración en la época precisamente de Rosso de Luna, incluyendo cierta simbología propia de sus ideas filosóficas. Claro, pero aquí tengo que hacer la pregunta que la gente se estará haciendo. Entonces, Mar, ¿Ateneo es igual a masonería? No. El Ateneo siempre por lo que pugna es por el libre pensamiento y de hecho, por ejemplo, a día de hoy se puede ver que te encuentras a personas de todas las ideologías y de distintos partidos políticos. Lo que pasa es que, por supuesto, a principios del siglo XX había muchísimos masones porque los masones eran liberales, cultos, es que encajaba perfectamente, era como anillo al dedo, tenía todo el sentido. Y por volver a Mario Rosso de Luna y contar una cosa muy bonita y fascinante y traerlo al presente también, que eso es lo más bonito de las figuras históricas, ¿no? Decir, si es que siguen con nosotros y siguen a su manera. Mario Rosso de Luna, que es un personaje espectacular del que Jesús sabe muchísimo, yo estoy deseando que ahora nos cuente algo de él. Hace poco, una de las veces que fui al Ateneo, como es un personaje que me gusta muchísimo, pues algunas de las personas que trabajan allí le dije,
Ay, es que paseando por aquí pienso mucho en Mario Rosso de Luna, porque claro, muchas cosas que contaba, sabes que estás en los mismos escenarios, en la galería de retratos, y eso al final también hace como que entiendas mucho mejor a la persona, ¿no? Porque no es ya solo los textos que lees, sino sabes que has habitado los mismos espacios. Él está hablando de cosas que tú tienes delante. Y entonces él me dijo, pues ven conmigo. Y me llevó al auditorio, que es la sala principal, muy bonita, llena de símbolos de pinturas masonas, y me dijo que hacía muy pocos años habían descubierto que en una de las partes de atrás, donde están las bancadas, eso estaba cubierto por unas maderas. Las quitaron y descubrieron unos dibujos que ahora están al aire libre. Esos dibujos los hizo con sus manos Mario Rosso de Luna y hablaban de las posibles interpretaciones que podía tener, como la unión que hay entre la naturaleza y el humano, cómo el humano puede ir degradando la naturaleza hasta que de pronto nos la cargamos y todo vuelve a empezar. Y había personas que decían, eso puede tener un reflejo con lo que está pasando ahora con el planeta Tierra, ¿no? Que estamos ahí como presionando a ver cuánto aguanta. No se sabe exactamente qué significaba. Quizá Esteban Cortijo sepa más de esto. A mí me contó Esteban Cortijo que esas inscripciones y tal que eran hechas por Rosso de Luna venían de sus investigaciones sobre un lenguaje muy antiguo en la piedra que le llamaban el lenguaje ogámico. Y que él lo había detectado en muchas zonas de la provincia de Cáceres y tal, sobre todo en la parte de la Sierra de Gata. Pero fíjate, en ese Juan Ignacio, él hablaba mucho en su libro de Simbología Arcaica sobre el mito, el lenguaje y el símbolo, sí, claro, y la relación que había entre el éter y el akasha. Fíjate que eso, el tema de los registros akásicos, es que viene de ahí. O sea, es un lenguaje en el que, bueno, de alguna forma está inscrito en esa especie de, bueno, que yo lo llamaría un poco como la conciencia global que se está comentando ahora. O sea, que todo eso va unido, ¿eh? Esteban Cortijo, sabéis que es el principal biógrafo y conocedor de Rosso de Luna. Gracias a él, a Esteban Cortijo, pues están saliendo muchísimas obras, incluso inéditas, que él llegó a escribir y no publicar. O sea, él tiene mucho más escrito que publicado. Y Rosso de Luna yo creo que es un clásico representante del ateneísta. De hecho, él presumía de ser teósofo y ateneísta. Siempre lo decía, teósofo y ateneísta. Teósofo porque impulsó las ideas de Madame Blavatsky de la teosofía en España, claro, lo cual no fue comprendido para nadie. Prácticamente hablaba en ruso y en chino para la mayoría de la gente. Eso le granjeó una cierta enemistad porque no sabe muy bien. Es lo que tiene estar un poco por encima intelectualmente de la media, ¿no? Pero es verdad que prácticamente le interesaba todo, como a un buen ateneísta. En prácticamente todas las disciplinas las tocó. No olvidemos que él era abogado, que él también era doctor en ciencias físico-químicas, que además le gustaba la astronomía, aparte de lo que ha dicho efectivamente Maese, pues no solo descubrió un cometa, y lo descubrió así, como el que no quería la cosa, porque conocía perfectamente, ¿no?, todo lo que es la bóveda celeste. También inventó el torizón, una especie de planisferio, pero muy a su modo, ¿no?, para ubicar e identificar las estrellas. Pero lo más interesante para mí de Rosso de Luna, que es verdad que es un poco difícil de leer porque tienes que comprender un poco los principios teosóficos, porque él habla eso de la casa, habla, en fin, de los registros astrales, habla de multitud de términos que si no estás muy familiarizado pues con lo que en su momento dijo el coronel Olcott y Madame Blavatsky, pues es difícil seguirle. Pero tiene una multitud de obras que además las reunió en un grupo de obras y que tenían un denominador común, era la Biblioteca de las Maravillas. Y a mí me gustaría preguntarte, Mar, porque dentro de esa Biblioteca de las Maravillas tiene cuentos teosóficos, cuentos ocultistas, cuentos que tienen que ver con las tradiciones. Él conocía muy bien Asturias, por ejemplo. Entonces, él habla mucho de los personajes mitológicos de Asturias. Pero es que hay un libro sobre los lagos de Somiedo. Claro, sobre los lagos de Somiedo, y precisamente sobre toda esa mitología, en la cual yo me he inspirado muchísimo, y yo sé también que Carlos, precisamente para nuestros libros. Pero él tiene un par de libros muy llamativos que recomiendo. Uno es de gente de otros mundos, con lo cual ya es bastante significativo. Y la pregunta que te hago, Mar, porque además tú lo mencionas en tu libro, es que él habla de Los Ginas, el libro que mata a la muerte. Los Ginas me parece un libro fundamental, clásico. Él llama Ginas lo que yo llamo daimón, pero me gustaría conocer tu opinión y sobre todo tu interpretación cuando él hablaba de los Ginas con la naturalidad como que el que habla de Valle Inclán de los esperpentos. ¿Qué serían los Ginas y para ti quién es Rosso de Luna?
Claro, los ginas son esos seres superiores que nos están guiando, que nos están acompañando, o esos genios, ¿no? O sea, también la grandeza de su amplitud de pensamiento es que como conocía tantísimas culturas y tantísimas religiones, decía, bueno, hay muchos elementos comunes, ¿no? Como pueden ser esos guías espirituales o que cada cultura lo llame de su manera, pero bueno, es así como esos guías, ¿no? O esos protectores que tenemos, esas entidades superiores. Y bueno, ahí yo la verdad, o sea, estoy fascinada con el personaje por todo lo que cuenta, que fijaos, para mí es de una cultura y de una trascendencia que a veces es como claramente, o sea, yo digo, me supera, hay cosas que no lleva a entender, pero hay como unas verdades comunes y eternas que dice, por ejemplo, en su libro Hacia la Gnosis, que también me parece muy interesante cuando él dice, dejadnos que soñemos hondo y soñemos profundo. Se quejaba muchísimo del positivismo, que si veis hay un paralelismo con la actualidad, ¿no? En el momento que algunas personas se salen absolutamente de lo empírico o de lo positivista o del materialismo absoluto, si discrepas con eso, o sea, lo que te llevas es el insulto y el desprecio. Y cuando él hablaba de ese soñar y cuando él hablaba de la intuición, en realidad también estaba hablando de esa imaginación que es necesaria en la ciencia y que lo hemos visto después de manera muy clara con la ciencia ficción, ¿no? Él lo mencionaba también con Julio Verne, dice, cuando salieron sus primeras novelas y lo criticaban porque decían, oh, demasiado fantasioso. Y luego en 20 años resulta que incluso se quedaban cortos cuando hablaba del submarino. Creo que esas verdades eternas de Mario Rosso de Luna nos sirven muchísimo. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en el presente con la teoría de la simulación, ¿no? Yo creo que la gran mayoría nos parece una cosa que no podemos entender, que parece una majadería, pero dice, bueno, los grandes tecnócratas están obsesionados con que vivimos en una simulación. ¿Qué será? Da igual, pero sobre todo es dejadnos la posibilidad de soñar hondo y soñar profundo. Y una cosa también que me fascina de este personaje es que, claro, como se atrevía a hablar de esas otras cosas, en el Ateneo, a su sección de teosofía y al grupito que lo formaba, lo llamaban los locos, que a mí me da ternura, ¿eh? O sea, no lo tomo como un insulto, pero dices, wow, qué bonito, ¿no? O sea, cuando no lo entienden, cuando hablan de otras cosas que son intangibles, pero que dentro del pensamiento tienen todo su lugar, es más, nos ensanchan las entendederas, pero el que es así corto de miras es como, uy, qué cosa más rara, no lo entiendo, pues los locos. Y a mí me parece un apelativo cariñoso y creo que lo podemos recuperar también en homenaje a Rosso de Luna y al resto de teósofos. Bueno, el loco maravilloso, ¿no? Haciendo un poco hincapié en ese título genérico que dio a la Biblioteca de las Maravillas. En fin, y de hecho tenía un apelativo, que era el mago de Logrosán. A veces le llamaban el mago rojo de Logrosán. El rojo, no, sin ningún tipo de implicación política para nada, pero era el mago rojo de Logrosán, porque Logrosán fue la localidad donde él nació, donde tiene una placa en su casa. Y tenía las minas. Sí, exactamente. Y yo intenté ver el interior de la casa, no lo han convertido en museo, me parece una pena, ¿no?, que no sea así, porque Logrosán yo creo que es el gran atractivo, ¿no?, el haber hecho, el ser el escenario del nacimiento de Mario Rosso de Luna, e incluso la calle que tenía en Madrid, que la tuvo antes del franquismo, también la quitó Franco, también lo de siempre, ¿no?, como era un libre pensador Mario Rosso de Luna, pues puso el nombre del Buen Suceso, que es la calle, el nombre que tenía antiguamente. Yo creo que sería bueno que se volviera a recuperar el nombre de Mario Rosso de Luna en esta calle, que creo está en el barrio de Argüelles, porque yo creo que hay que reconocer los méritos, la trayectoria de personas, pues eso, que ayudaron muchísimo para ese libre pensamiento y ayudaron muchísimo para el avance y el desarrollo de la cultura y también, evidentemente, lo que implica las artes y las ciencias. Y él dominaba las artes, las ciencias y, por cierto, era músico también y dibujaba de maravilla. Sí. Hay una curiosidad malvada, un poquitín, dejadme. ¿Sabéis que fue una de las primeras personas que intentó hacerse injerto de cabello? Sí, hay una fotografía donde se le ve que tiene el pelo al estilo Ana Sagasti, ¿no? Exacto. Bueno, peor. Él, de hecho, se hizo injertos, pero los implantes no funcionaron bien, ¿no? Entonces él incluso en las fotografías a él aparecía tapándose parte de lo que era digamos, esa frente prominente, como él la llamaba, ¿no? Tapándoselo con esas agujas, con esas pinzas que eran doradas de coger los puros, ¿no? Algo que se estilaba muy
en aquella época, ¿no? Entonces él se tapaba entre la mano y las pinzas que se las colocaba en la frente para tapar el que esos injertos, bueno, pues no habían funcionado como funcionan hoy en día, ¿no? Permitidme un poquito de música, por favor. Porque ya que hablabais de Mario Rosso de Luna, de sus investigaciones, y que Mar ha pronunciado una palabra que me parece clave, que es ciencia, me parece importante incidir, porque hemos hablado sobre todo de escritores, de artistas en general, y ha salido este nombre ahora, que el Ateneo de Madrid lleva como nombre Ateneo Científico, lo primero de todo, literario y artístico de Madrid. Es decir, Mar, que la ciencia tenía un lugar muy importante en lo que era el concepto desde el primer momento de la creación del Ateneo, y no hay más que ver algunos nombres como Gregorio Marañón o como Ramón y Cajal, que también pasaron por allí. Y la ciencia, además, como símbolo del avance del pensamiento del momento. Hay una cosa que es interesantísima en ese nombre. Fijaos cómo no separa entre ciencias y letras, sino que todo está unido. Nuestro sistema educativo... creo que, quizá por ser pragmático, pero comete el error de separarlo, ¿no? O eres de ciencias o eres de letras. No, hemos visto que Ramón y Cajal era un científico impresionante, pero además era un artista cuando dibujaba las neuronas. Einstein, además de su teoría de la relatividad, tocaba el violín. Si os fijáis, tendría que estar mucho más unido, y creo que eso también puede ser... Eso está cambiando mucho cada vez más. Bueno, empezó en las universidades anglosajonas, pero está llegando yo creo también a Europa Occidental, a todos los países, que es de que tengas asignaturas fuera de lo que es tu rama troncal de especialización, sino que tengas que coger, yo sé, estudias matemáticas exactas, pero luego resulta que haces historia del arte, uno o dos cursos, o uno de derecho, o uno de pintura. Eso es cada día más frecuente y yo creo que es esencial, porque la gente no tiene por qué estar limitada a un tipo determinado de formación. Creo que somos más amplios. Eso me parece muy bien. Sí, o sea, la actitud sí que puede ser, pero también como tendemos a la Especialización, eso es verdad, por eficacia, sí. Claro, tampoco nos deja hueco, o bueno, muchas veces también, o sea, incluso a día de hoy, aunque venga esa corriente, pero esta corriente de la que venimos de separar, yo todavía veo exposiciones de, un científico que pinta, ¿no? Como si fuese, ¿no? Y te lo presentan así en las galerías y dices, bueno, es que eso ha pasado a lo largo de la historia, pero muchas veces tenemos ese pensamiento binario, ¿no? Muy de computadora, de 0-1, de o las letras o la ciencia, ¿no? Igual que pasa con las palabras y los números, y de hecho eso es una cosa que también aparece mucho en el libro, ¿no? Y que es un poco la actitud con la que lo escribí, de decir, ¡wow! ¡Qué maravilla es la cultura!, ¿no? En realidad es un homenaje, es el Ateneo, pero el Ateneo como el edificio que simboliza la cultura, la creatividad, la curiosidad, y todo eso está unido y empieza desde las palabras, porque nosotros entendemos el mundo, nos entendemos a nosotros y nos comunicamos por las palabras. Entonces, claro, o sea, no es solo que pensamos en función de las palabras que tenemos, pero es que además nuestro mundo está formado por la sonoridad de las palabras que escuchamos, que pronunciamos, pero es que esas palabras también tienen lógicas numéricas. Es que, ¿qué ocurre con la rima? Pues hay tanto de número como de música, como de palabras, y eso otra vez nos lleva a Valle Inclán, que parece que bueno, es nuestro favorito de hoy. Meto la cuña y al podcast de las palabras de Mar Abad en Podium Podcast. Ya está, pues por favor, continúa. Y ahora seguimos con Valle. Claro, pero cuando él en su libro, en La lámpara maravillosa, que es un librazo también de Valle Inclán, y hablaba de las rimas, que a veces hoy nos da la tontería de que están así como un poquito denostadas, pero dices, pero si es que realmente es eso, ¿no? O sea, las palabras, los números, las letras, la música, no se puede separar. Y en ese espíritu de unión y del todo, bueno, pues surge el Ateneo, surge todo lo que está alrededor del Ateneo y un poquito era la idea del libro, ¿no? De decir, wow, ¿por qué no nos maravillamos con la cultura y con la curiosidad? En cierto modo también es un homenaje a la curiosidad, porque si no tenemos curiosidad, estamos muertos. Así, y eso es ley matemática. Ya que haces la mención al libro, cuéntanos, háblanos del gato.
de Fígaro. ¿Quién fue Fígaro? Pues es un gato real que vivió en los años 20 en Madrid. Como tuvo que nacer cerquita del Ateneo, un día se coló y a los ateneístas le tuvo que gustar mucho porque quedan solamente 2 fotos, pero son 2 fotos testimonio de que querían al gato, porque el gato en una está ahí repantigado tan a gusto en una silla y en otra está entre los pies del conserje. Y además hay varias menciones del gato, además de Valle Inclán, Cansinos Ascens. Te lo vas encontrando por ahí en la literatura. Hablaban de un gato negro, así que tiene que ser ese, porque coincide con las fotos, coincide con los artículos de la década de los 20, que es cuando se encuentran pues esas menciones al gato. Incluso había teneístas que se lo ponían en el hombro. No, parece ser que no le pusieron un nombre, sí que lo llamaban el gato más culto del mundo, por eso el libro se llama así, porque realmente era como lo llamaban. Y le decían así porque le gustaba dormir sobre el periódico El Times. En el Ateneo se recibían los periódicos de Inglaterra, de Francia, no se encontraba en muchos más sitios, por eso también el Ateneo era un faro de la cultura y era también como la puerta rápida hacia Europa. Y bueno, pues ese gato real que existió, pues mi editora fue la que me habló de él y dije, madre mía, con lo interesante que me parece el Ateneo, con lo que me gustan las biografías y que siempre hacemos biografías de personas, pero no solemos hacer biografías de animales, aunque hay otro interesantísimo, el perro Paco. El perro que Paco. ese también tiene un programazo vuestro, porque vaya genio y figura era el perro Paco. Pues este gato, el gato más culto del mundo, lo que hicimos es como realmente no conocemos su vida, en este libro lo que sí podemos hacer es una gatografía en vez de una biografía y que la vida del gato esté formada por sus alrededores y por los personajes que conoció y que seguro que lo cogieron y se lo pusieron en sus faldas y que juguetearon con él, que creo que también es bonito porque demuestra cómo todos estamos relacionados, ¿no? La biografía de un ser, ya sea humano o animal, pero que está formada por sus compañías y por las relaciones que tuvo con otras personas, ¿no? Digo, qué bonito si alguna vez hacemos la biografía de alguien, no desde el yo, mi ego, mi tal, sino como, wow, lo que me han dado el resto de personas. Y en esos años 20-30 del siglo XX, por acotar un poquito también en el tiempo, ¿con quién se cruzó el gato? Vamos a llamarle Fígaro, al gato Fígaro. Sí, Fígaro. Bueno, yo le puse Fígaro y creo que como es en honor a Larra, pues bueno, Fígaro se va a quedar. Pues se cruzó con Maruja Mayo, con Victorina Durán, con Gómez de la Serna, con Mario Rosso de Luna, por supuesto. Con la mujer de Gómez de la Serna. Claro. Pues sí, claro, con Carmen de Burgos, sí, con Dalí. Realmente es que era una época de una creatividad exuberante, ¿no? O sea, creo que en la historia nos hemos quedado un poco con la dictadura de Primo de Rivera, pero dices, wow, qué pena que en nuestro imaginario una década la asociemos a un régimen político y no tengamos tan presente lo que hicieron los artistas, los intelectuales y la gente de ese momento. No solo los grandes intelectuales, en el libro también están los imitadores de estrellas, cupletistas, los grandes de la moda, los literatos de novelitas picantonas o psicalipsis. Bueno, es que era lo que más vendían en ese momento también. Entonces, bueno, es un poco como asomarse al panorama cultural de los años 20, que además lo fascinante es que en el adanismo en el que vivimos, ¿no? Pensamos que, ¡guau!, nosotros en nuestro presente lo sabemos todo, los del pasado eran tontos y en blanco y negro. Bueno, no. Resulta que es que también había mucho color. Y veo ahí, me está encantando, veo a Maese que yo sepa, Isaac Newton no es del siglo XX. No, claro, y tantos nombres grandes que han existido antes de nosotros, del siglo XX y del siglo XXI. Eso es. Pero en la lista de nombres que habéis mencionado... ¿Me vas a permitir? ¿Sí? Perdona, Fran, me vas a permitir una idea para Mar. Porque yo hace poco en Madrid encontré la escultura del perro Paco que la acaban de poner. Pero un segundo, espera. Antes de hablar de la escultura del perro Paco, por favor, Jesús, contadme quién es el perro Paco, porque yo quiero saber quién es esta historia. El perro Paco no sé si llegó a convivir con el gato Fígaro,
por cuestiones de época, ¿no? Porque el perro Paco empieza a ser conocido a partir de 1879, con lo cual, salvo que el gato tuviera más de 7 vidas, lo veo complicado. Pero es verdad que el perro Paco, que era un perro callejero, igual que le pasaba al gato, que era también un gato callejero, lo cual son los que más saben de la vida, porque son los que tienen que estar ahí en esos mentideros continuos para sobrevivir. Y cayó en gracia, porque sobre todo empieza a ser conocido en el Café Fornos, donde el otro Ramón Gómez de la Serna pues era el impulsor cultural de esas tertulias, igual que de otras que había por el centro de Madrid, y cayó en gracia, ¿no? El perro Paco iba allí, no molestaba, entonces bueno, se le llevaba también a las corridas, se le llevaba al Ateneo, y él estaba allí pues aprendiendo y un poco disfrutando del ambiente. Y bueno, y cogió fama, porque era como una especie de talismán. Llevar al perro Paco pues es como que te daba suerte, siempre se quedaba ahí en la puerta, esperaban. No era el perro de los cementerios, este no iba a los cementerios, este era mucho más cultural y vivencial. Y de hecho, pues efectivamente se empezaron a escribir canciones, coplas alrededor del perro Paco. Tuvo además un final trágico, lo cual yo creo que al tener una muerte trágica su leyenda también se acentúa, ¿no? Y tuvo que ver, una vez que le llevan a las ventas, pues para que vea una novillada, pues además debía entender bastante de toros el perro, porque el novillero hizo una mala faena, no mató bien al toro, estaba haciendo una auténtica sangría, y el perro Paco saltó al coso taurino para ladrarle, y el novillero no se le ocurre otra cosa que con el estoque pues es darle el estoque directamente al perro. Bueno, aquello fue una conmoción. El perro ¿En serio? En serio. El novillero, por supuesto, ya no volvió a torear, no le lincharon allí de milagro, para que veas que tenían mucho más cariño y era más afecto hacia un perro entrañable, porque además formaba parte de la historia política pero también cultural del momento, y así terminó, ¿no? Y de hecho al final le entierran, bueno, le embalsaman, hasta donde yo sé, le embalsaman, le dejan allí en un museo, el museo al final desaparece, y bueno, y al final acaba en una fosa común dentro del Parque del Retiro, que no sé muy bien en qué parte estará, pero sería bueno colocarle allí una especie de obituario. Muy cerca de la estatua del ángel caído. Pero has dicho que tiene una estatua al perro Paco. Si me permitís... se la acaban de poner. Se inauguró el año pasado, en enero, en enero del 2023, y su autor es Rodrigo Romero Pérez, una escultura en bronce soberbia. Además, está en la calle Huertas, a la altura del número 71, y lo que es el perro está anclado directamente en el suelo. Es decir, que podría venir uno con una radial y llevárselo, pero está tan bien puesto que precisamente conmemora lo que decís. Además, fue una iniciativa de las asociaciones culturales de la vecindad que, bueno, pues decidieron hacerle un homenaje, y la inauguración se realizó aprovechando la festividad de San Antón, patrón de los animales, el 16 de enero del 2023. El 17. El 17. Entonces, bueno, ahí está, con su cara jadeante, así, con su lengua saliendo. Y la verdad es que es una escultura de este artistazo, Rodrigo Romero Pérez, que bueno, incluso yo me he cruzado con él en la Fundición Codina, donde él va a fundir sus esculturas. Y es, bueno, pues un escultor que se dedica mucho a lo que es la relación del hombre con la naturaleza, tema ecologista, tiene unas figuras humanas preciosas. Y bueno, pues hasta ahí llega lo que es la reseña artística de este perro que está hecho a tamaño natural en la calle Huertas número 71. Y quería conocer la historia del perro Paco, Marta, para saber ahora la idea que tenías para Mar. Hombre, que pongan el gato en uno de los balcones del Ateneo. O al lado del perro, ¿no? Ya está. Le decimos a este amigo de Marcos que haga otra escultura que ponga... Hombre, yo le pondría el gato, está clarísimo. Si en Madrid hay un perro, tiene que haber un gato. La vida es esto. Y no te digo ya una cabra y una oveja, pero yo pondría también todo. Mar levanta la mano. Que Marcos dice... ¿Sí? Dice Marcos que claro que está directamente en el suelo, pero también hay que decir que está justamente delante de la Policía Nacional. Sí, o sea, hay una comisaría. Que sea el perro. Es como el barrendero, aquel también que está con el barrendero así. Sí, también. Digo que Mar levanta la mano, no sé si está recogiendo la idea. Sí. Bueno, de hecho yo lo que pido en el libro para el gato es más, es un retrato en la galería de retratos, Pasada. ¿no? Pues Marcos, porque aquí nos encargamos a Marcos, encargádmelo a mí. al mejor pintor de la historia. A todos los insignes que
Claro, o sea, como los grandes artistas literatos, al Conde Romanones, que también lo tenemos ahí, pero digo, creo que nos diría mucho de nosotros como humanos si también le hiciésemos un homenaje a un gato. Y por añadir una cosa a la fantástica silueta que ha hecho Jesús del perro Paco, a mí me encanta la palabra silueta porque antes decían silueta en vez de perfil y creo que es muy bonito, ¿no? Entonces, a esa silueta hay una cosa también preciosa del perro Paco y es que firmaban en los periódicos las críticas literarias como perro Paco y luego también se hizo crítico taurino. Por lo tanto, claro, evidentemente eran humanos, eran periodistas que jugaban con la firma del perro Paco, pero en ese Madrid de final del 19, ¿no? En el ambiente literario, entre los críticos, también tenían esa broma de, bueno, pues es un perro y es el perro más culto y además a la gente le hacía mucha gracia y lo leía muchísimo. Y creo que recoger también el humor de distintas épocas, intentar entenderlos por sus chistes, sus complicidades, sus ironías, también muy bonito, muy interesante, ¿no? O sea, no solo conocer sus políticas, sino cómo se divertían, cómo eran socarrones, cuál era su sentido de la ironía. Creo que eso es muy bonito, así que tenemos pendiente un perro Paco, ¿no? Si os parece bien. Yo voy a escuchar, yo de lo hecho pido. no esperaba que en este programa, como decía al principio, de pensar mucho y pensar fuerte, acabáramos hablando de perros, de gatos, de animales, de todo tipo. Esto no me lo esperaba. Te preguntaba, Mar, sobre la gente con la que se cruzó este gato más culto del mundo, el gato Fígaro, al que has bautizado como tal. Y hay una cosa que me llamaba la atención, pero que creo que es importante, y es que has empezado a decir nombres de mujeres. Mujeres que no tuvieron reconocido su derecho a voto en España hasta los años 30, y que, sin embargo, si no me equivoco, en ese Ateneo ya se permitía su incorporación, yo no digo si es pronto o tarde, aquí cada uno que juzgue como quiera, a partir de 1905. Por lo tanto, el Ateneo de nuevo fue un antecesor de lo que serían las ideas populares generales 26 años antes, ¿no? Sí, las primeras ateneístas fueron Pardo Bazán, Carmen de Burgos y Blanca de los Ríos. Lo lucharon mucho, ¿eh? No fue una cosa como, ¡ay, qué bien, venga, vamos a dejarles entrar! No, ellas llevaban muchos años pidiéndolo. Y por supuesto, bueno, pues tenían que ser literatas consagradas, pero bueno, ellas sí que abrieron la puerta, luego fueron llegando más. En los años 20, cuando he leído todas las listas de quiénes eran los ateneístas y los cargos, había pues una tal Josefina, no recuerdo el apellido, que era la presidenta de una sección. O sea que en el Ateneo sí que había, pero siempre donde hay dinero y donde hay cultura suele haber más libertad. Josefina de la Torre, que sería... Ah, que, sí, genial. Sí, no recordaba, porque claro, es tal galería de nombres y apellidos. Josefina de la Torre pertenecía a las Sin Sombrero, que eran un grupo de mujeres que por lo visto se empezaron a llamar así porque un día Maruja Mayo paseaba por la Puerta del Sol junto a Dalí y Buñol, creo que era. Y por lo visto el hecho de llevar Lorca, de llevar sombrero era una cualidad de cultura y de reputación y de alta sociedad. Entonces, pues en ese momento quisieron esa norma pues cargársela. Incluso cuenta la propia Maruja Mayo que los apedrearon y las llamaron maricones. Fíjate, porque creían que eran pertenecientes al tercer sexo. Y entonces, precisamente, se ocultaron en un subterráneo, en unas escaleras de un subterráneo, y Dalí, según cuenta la anécdota, se quedó pues lanzando improperios a toda la gente esta que le apedreaba. O sea, que decir, sí, nosotros somos maricones. O sea, que las sin sombrero pues podrían ser Maruja Mayo, Concha Méndez, Rosa Chacel, María Teresa León, Josefina de la Torre y Ernestina Champurcín. Por recordar a esta mujer exactamente, perdonad que no recordaba el nombre, era doña Julia Peguero de Trayero y era la secretaria primera de la sección de música del Ateneo. Esto estamos hablando de principios de los años 20 y perdonad el paréntesis, pero creo que es bonito también mencionar su nombre, ¿no? Porque tenemos muy pocos nombres en la cabeza y recuperar a cuantas más personas, mejor. Sí, de hecho, mira, hablando de nombres, estoy viendo Fernán Caballero,
que a pesar de Cecilia. tal nombre era una mujer, Cecilia Foldefaber, Emilia Pardo Bazán, Victoria Kent, Clara Campoamor, Josefina Caravías, lo diré, Carmen Bravo Villasante, Carmen Laforet, hace poco Almudena Grandes. Son grandes nombres del pensamiento y de la cultura, en este caso del siglo XX, que también han pasado por el Ateneo. Yo creo que esto es importante remarcarlo, Mar, porque entiendo que, evidentemente ya lo decías, se discutía mucho en el Ateneo y esta es una cuestión que hubo que discutir, me imagino que largamente. Sí. Las propias contradicciones. Sí. O sea, la primera conferencia que dio una mujer en el Ateneo fue Rosario de Acuña, también una mujer espectacular, y eso fue en el siglo XIX. Pero claro, a las mujeres pues las tenían un poco como en la parte más de poesía o los temas de emociones y sensibilidad. Y las que se fueron ganando un hueco era porque realmente lo peleaban, primero porque eran listísimas, entonces eran incontestables, pero es que además tenían la osadía de decir, me da igual los desplantes, me da igual la mala cara, yo estoy aquí. Entonces, las mujeres empezaron entrando dando conferencias, que ya fue un paso, y eso fue en el 19. Y luego ya las admitieron como socias, claro, y en el momento que les dieron cabida, pues eso, tenemos a una secretaria de una sección. Luego Clara Campoamor también fue también secretaria, era muy activa. Y Josefina Carabias, que has mencionado, una periodista maravillosa, ella tiene muchísimos artículos que describe a principios de los años 30 cómo era el Ateneo, el ambiente que había en el Ateneo, y estaba lleno de mujeres. Incluso hay fotos de finales del 20, fotos donde está Carmen de Burgos, que está el auditorio lleno de mujeres, porque eran a lo mejor conferencias de temas que le importaban más a ellas. Por ejemplo, cuando se hablaba de la mortalidad infantil o de cuidados, bueno, pues eso ha sido siempre culturalmente, ha sido cosa de mujeres. O cuando ellas hablaban de sus redes, o hablaban de feminismo, o hablaban del sufragio. O sea, que te das cuenta, si ves las fotos y lees las memorias de ellas, que claro que estaban. Lo que pasa es que también la historia tiene ese colador que dices, bueno, pues van a pasar solo estos poquitos. Y por la herencia que tenemos también del franquismo, pues no ha pasado casi nadie, y lo poco que han pasado son hombres. Pero cuando escarbas un poquito en la historia, y vosotros de historia sabéis más que nadie, te encuentras muchos nombres de mujeres. Y eso es espectacular. Quizá no en primera fila, porque siempre ha sido muy difícil, pero empujando, madre mía, a lo largo de toda la historia. Totalmente. Mart, ¿eres de cementerios? ¿Eres de tumbas? Ay, qué pregunta. De paseos. No, tiene un sentido, ¿eh? No, me gusta todo, y luego hay otro tema que también os lo pediré porque me fascina, que es el espiritismo del 19 y el electromagnetismo y... Bueno, toda esa búsqueda científica es otro de los grandes temas que me apasiona. Entonces, por supuesto, y los cementerios al final son grandes galerías, son grandes museos. ¿Verdad? Hacía esta pregunta con un sentido. Me hace gracia que sea precisamente Marta San Mamés la que me diga. Lo que me ha encantado. Porque Marta San Mamés acaba de publicar De tumba en tumba, Ruta misteriosa por los cementerios de España, editado por Almuzara, donde están precisamente contenidos, no sé si es la palabra, donde están recogidos algunos de los nombres, especialmente de mujeres, que acabamos de mencionar, Marta. Es verdad, es increíble. Vamos a ir, os voy a proponer un viajecito de Ateneo en Ateneo y de pincho en pincho y de tapa en tapa. Mira, nos vamos a ir a San Sebastián. Partimos de donde estemos. Nos vamos a San Sebastián y vamos a ir al cementerio de Polloe. Bien. Porque ahí está... Sí, es ya, que me lo conozco David, mucho. Ya la tierra, me lo conozco. Te lo conoces. Pues ahí, en un nicho en el que... una tumba en tierra en el que debe de haber lo menos 20 personas, hay una urnita de unas cenizas que llegaron casi con nocturnidad y alevosía secretamente por la noche, que contienen los restos, las cenizas de Clara Campoamor, de la que acabamos de hablar ahora tantísimo. Una Clara Campoamor que no tiene, para mí, desde luego, el lugar que... De hecho, en el libro propongo que en este nuevo panteón de personalidades ilustres que están haciendo al lado del AVE,
propongo que lleven a varias mujeres, soy muy pesada con esto, pero una de ellas es desde luego que Clara Campoamor. Clara Campoamor la debemos el poder votar, o sea, ahora que estamos a punto de votar y siempre estamos votando, llevamos nada más que las mujeres 80 años votando, es que no es nada, los hombres muchísimo más. Entonces, la debemos eso. Su vida, desde luego, es un ejemplo de lucha, es, como dice Mar, una de las primeras mujeres que hace una conferencia ahí en el Ateneo. Y es una luchadora, consiguió nuestro voto a pesar de Victoria Kent, la otra que también abogaba por el voto femenino, pero bueno, no se entendieron muy allá y luego es una pena porque Clara, aparte de que por supuesto muere en el exilio, su propio partido le da la espalda después de todo lo que consiguió. Es una de estas historias de intrigas y de puñaladas traperas y pienso que efectivamente tiene que estar ahí. De Polloe, que además vamos a aprovechar y nos vamos a tomar una Gilda. Muy bien. Oye, esto de la Gilda además es gracioso porque la gente, ¿sabéis de dónde viene? Que no tiene nada que ver, pero lo voy a contar. ¿Sabéis de dónde viene lo de llamar Gilda al pinchito este tan rico en un palillo que tiene una piparra, una aceituna? Sí. Bueno, hay variantes, tiene variantes. Pero ¿por qué les llaman Gilda? Tiene variantes. ¿De dónde viene? Con boquerón. Sí, eso, con boquerón, que es como me gusta. Y luego la original. Era la banderilla de toda la vida, la banderilla. A mí también. Con boquerón. Es muy madrileñismo, y luego con pero... pepinillo. Ahí... No. Es hablar de comida y ya Está todo el mundo ala, como la barra del bar. Bueno, la original tenéis dónde que ir a viene? tomarla a la Casa Vallés en San Sebastián y lleva la aceituna con hueso. Fíjate qué curioso, llevan 40 años. Bueno, se llama Gilda porque era, a ver si me acuerdo bien de antes, era picantona verde y salada como lo era Rita Hayworth en Gilda. Porque justo se estrenó la peli ahí. Y de ahí viene la cosa. Sí, qué curioso. Bueno, pues nos hemos tampado con un poquito chacolí, ¿eh? Y eso que a mí no me gusta mucho el chacolí, pero bueno. No lo vamos a meter. Nos hemos tampado eso y nos hemos venido a Madrid. En Madrid está otra mujer que también hizo mucho en el Ateneo, la primera reportera que tenemos, y se llama Carmen de Burgos, que ya la hemos mencionado, que también la llamaban Colombine, pero bueno, también ella misma sí se llama Perico de los Palotes. Bueno, esta Colombine era una personaje impresionante, muere con 65 años, dando un discurso, además, que es la pera, de un infarto, y hablando de la sexualidad en la mujer, precisamente, también otra luchadora. Está enterrada en el cementerio civil. El cementerio civil da para mucho. El cementerio civil hay que ir porque ahí Mario Rosso de Luna, que le hemos mencionado, está ahí en una tumba que muy poca gente conoce. Y iba a decir Ramón Gómez de la Serna, que le hizo mucha pupita a la pobre Colombine porque se lió con su hija. Gómez de la Serna era un personaje. Luego se hicieron amigos, fíjate. A lo largo de la vida, esta era maravillosa, era un espíritu noble. Perdonó a ambas dos, a su hija y a Ramón Gómez de la Serna, curiosísimo. Y aquí voy a proponer una cosa que a Mar le va a encantar y es pararnos en la cantina que tiene el propio Ateneo y vamos a pedir unos chipirones a la Campoamor. Ricos, ¿eh? No sé si los ponen ahora, no lo sé, ¿eh? A lo mejor ahora vamos todos en tropel, todos los escobuleros que nos gusta el comercio del beber, si nos vamos a pedir los chipirones. O sea, todos. Y a lo mejor ya no los hacen y jorobamos a la ¿Pero cocina, pero bien. ¿Clara Campoamor le gustaba comer chipirones o por qué? Chipirones a la Campoamor, creo que están buenísimos. Yo personalmente, a ver, ahí me he tomado un vinito. No puedo decir que los haya probado, pero tienen buena pinta. Yo creo que sí. Ten en cuenta que esta mujer se pasaba las horas ahí. Se pasó media vida metida ahí dentro. Entonces, claro, en algún momento tendrían que comer. Para los socios también hacen precio especial, así que a lo mejor hay que hacerse socio del Ateneo. Pero hay que pedir que te apadrinen 3 socios para entrar, ¿eh? Bueno, ya tenemos a Mar, que es una, ya nos apadrina. Necesitamos otros 2. Es facilísimo, ¿eh? ¿Sí? Los consigues siempre. No conozco a nadie que no haya tenido pues sus nada, 3 oye, socios. si de repente se nos plantea, como a la escuela le guste el tema del comercio y está muy bien ahí. No, a la escóbula no, nunca. Tienes no sé cuántos socios de este programa van a salir. No es muy ni caro. Ni pensar, ni hablar, ni comer, no es muy Marta. caro, que no se piensa que ser socio y son 60 euros 300, al año, que 300. no estoy vendiendo el Ateneo, ¿eh? No. ¿El Ateneo? Que no. A ver, lo acabo de ver porque he dicho, oye, a ver si me va a interesar hacerme socia del Ateneo. A ver, Mar, ¿es que se acerca más a 60 o 300? Yo diría que son 60 al trimestre. O sea, yo soy despistadilla con mis trimestre. cuentas porque domicilio, pero...
Diría que es Venga, ni para ti ni para mí, Marta, David, la entre medias. Si alguien quisiera hacerse hombre. Y luego nos vamos a ir, como no, en homenaje a nuestra invitada, al mundo gatuno, que no nos puede faltar, y en homenaje a Fran también, que está muy enamorado de su gata, que no lo dice, pero que manda unas fotos que son de alto valor. La gatita. Bueno, nos vamos a la tumba de quién. ¿De quién? La tumba más gatuna de España, María Zambrano. Claro. No se entiende por qué, es una cosa muy curiosa, pero que pasa y es real. Yo es que creo que a lo mejor los ponen ahí, no lo sé, pero los ponen comida por debajo. María Zambrano está en una casita, es una sepultura en Vélez, Málaga, por supuesto, con forma de casita, que dice un verso del Cantar de los Cantares que dice: surge, amiga mía, y ven, levántate, amiga, y ven. Y ella, como era una enamorada de los gatos, era realmente la típica figura que decimos, la loca de los gatos, era María Zambrano, es así. También era una gran filósofa y me apasiona su tema de los sueños, que me flipa mucho, y era una de nuestras grandes pensadoras. Pero realmente la echan de Roma precisamente por estar con 13 gatos en la casa, o sea, que es muy fuerte, o sea, vivía con 13 gatos con su hermana. Entonces, debía oler a gato aquello. Total, que la exiliamos 2 veces, una cuando se tiene que ir por la guerra civil y otra cuando se tiene que ir de Roma. Entonces llega ya a Málaga, muere ahí abuelita, y eso que había tenido enfermedades toda su vida, o sea, era la típica persona que dices, se muere todos los años, pues se murió con 86 años, qué tela. Y en su tumba, en esta casita que está entre un limonero y un naranjo, la gente le deja limones, pero efectivamente es la tumba más gatuna de España. Yo no he visto más gatos por metro cuadrado. Están ahí tan ricamente. Yo no sé si es la temperatura de la piedra, aunque tampoco se pueden tumbar mucho. Pero bueno, así que la tumba más gatuna está ahí. Así que si quieres unirlo, hacemos 2 esculturas. Una va para el Ateneo y otra la ponemos en la tumba de María Zambrano, que también, por supuesto, ateneísta y una de las grandes conferenciantes de allí. Qué bueno. Esta es mi historia de los cementerios. Bueno, por supuesto, nos iremos a Málaga, tomarnos unos espetos, que son unas sardinas ensartadas en un palo, que no hay cosa más buena del mundo, con un vinito fino de Málaga. Es que ya os he puesto a todos con un hambre que ya no podemos. Pues sí. Por eso digo, cuando hablabas de Hilda, aparte me imaginaba que te referías a la película Hilda, con todo lo que supuso, claro, ¿no?, de polémica y de escándalo en aquella época. A mí me estaba recordando a otra ateneísta. Me refiero, Omar, a Hildegard Rodríguez. Hombre. Que yo creo... Ya hemos hablado alguna vez de ella, en fin, también con un trágico final, pero lo poco que duró y lo mucho que hizo esta mujer. Yo diría de verdad que es de las historias de nuestra historia de España más locas, más fascinantes, más estrambóticas. Resumo brevísimo por poner en contexto. Bueno, Hildegard llegó a los 18 años como una chavalita que desde muy pequeña ya sabía muchísimos idiomas, escribía artículos en los periódicos, era superdotada y era una niña que había nacido por el interés de su madre, Aurora Rodríguez, por crear a una redentora de la mujer. Aurora Rodríguez, la madre, ya tenía que ser una persona bastante inteligente, muy perturbada, como ahora veremos, pero tenía que ser muy inteligente, bueno, pues por la cultura que tenía, por cómo conseguía todo lo que se proponía, y una de las finalidades de su vida, quizá la mayor, era tener una hija que salvase a todas las mujeres porque pensaba que las mujeres estaban esclavizadas, cosa que no estaba muy despistada la mujer por ahí. Repudiaba a los hombres, no le interesaba nada el matrimonio y consiguió que un cura que conoció y le cayó medio bien y él se hizo pasar por, bueno, pues yo soy muy caritativo, ¿tú qué necesitas? Que si yo te puedo ayudar, te ayudo. Yo sé un acuerdo, un contrato. Y ella dijo, pues bien. Yo necesito... Sí. Fue un favor. Claro. Un favor, cristiano. Lo del polvo eres, el polvo te convertirás. Lo del polvo lo entendió de otra manera. Sí, además Aurora cuenta hasta los encuentros que tuvieron y cómo fueron y la repugnancia que ella sentía, pero ella quería tener una hija. Bueno, tuvo la suerte de que quería tener una hija y tuvo una hija en vez de un hijo.
y ya tuvo la suerte increíble de que tuvo una hija superdotada. Esta niña ya nació con una genética espectacular porque aprendía, que era una cosa increíble. Pero es que además la pobre niña no tuvo infancia, no tuvo vida, porque desde que nació su madre ya la puso a enseñarle mecanografía, idiomas, filosofía, política, de todo. Lo único que no hacía la niña era salir a jugar. Bueno, la niña fue creciendo, ya a partir de los 15 años empezaba a dar conferencias, era brillante. Además, hablaba de unos temas que en ese momento tenían un gran eco, que era la liberación de la mujer y era también la sexualidad desde un punto de vista científico, no lúdico y también liberador. Bueno, pues unos 3 años duró esa maravilla. Bueno, todos los intelectuales estaban bueno, con los ojos abiertos, viendo que una chavalilla tan joven iba recorriendo distintas provincias, dando conferencias, escribiendo en prensa, publicando libros sobre la sexualidad, sobre los derechos de la mujer. Pero claro, cuando ella ya empezó a querer salir con sus amigas, se enamoró de un jovencito, su madre dijo: ni pensarlo, tú no has venido al mundo aquí ni a disfrutar, ni a casarte, ni a tener novio, ni a salir con tus amigas. Tú has venido como redentora de las mujeres. En esa tensión, la madre la mató. Claro, está la versión de Aurora, que llegó a decir que fue su propia hija quien le pidió que la matase. Eso nunca lo sabremos, porque esa es la versión de Aurora. Pero bueno, fue una cosa dramática, ¿no? O sea, una mujer que tiene una hija considerándola una mesías con un destino, y cuando ve que no va a cumplir su propósito, una mañana al amanecer le pega 4 tiros en la cama. O sea, es salvaje. Demencial. A ver, es una psicópata. Total, del libro. Sí. Porque además lo que perseguía, contra lo que luchaba, era en lo que ella se convirtió. Oye, Mar, hemos recorrido ese siglo XIX, buena parte del siglo XX, y te quiero preguntar también por el XXI y por el sentido de lugares como este en la sociedad actual, en la que no tenemos más que coger el teléfono móvil, encender el ordenador, hacer una búsqueda en Google, preguntarle a ChatGPT, si queremos, y tenemos todo el conocimiento que nos apetezca a nuestra mano. Mucha desinformación, por supuesto, pero todo el conocimiento humano. ¿Qué sentido tiene un lugar como un Ateneo en este contexto actualmente? Pues mira, más que nunca, porque en el Ateneo es donde nos vamos a relacionar con otras personas. El Ateneo es la calle en un momento en el que vivimos una avalancha digital, que por supuesto son herramientas maravillosas y que ayudan muchísimo al progreso, pero que no nos pueden arrancar de lo más humano. Precisamente lo que estamos viendo es que cuanto más digitales somos, más nos damos cuenta de la importancia de lo puramente humano, de la conversación, de saber relacionarnos unas personas con otras, porque dices, vale, sí, puedes tener muchísimos datos en Internet, pero ¿qué te están diciendo los neurocientíficos ahora? ¿Cuál es una de las cosas para mantener nuestra salud y llegar bien a ser mayores? Bueno, pues para que nuestras neuronas puedan hacer bien la sinapsis no es comer brócoli, es relacionarte con otras personas. O sea, ese esfuerzo que tiene la conversación, el interpretar los gestos, saber cuándo tienes que hablar, saber qué dices, qué no dices, no le damos valor a la conversación, pero es una actividad cerebral increíble. Aparte que es absolutamente humana, ¿no? Muchas veces vivimos en esta cultura individualista de no, yo aquí, pues ya con mi conexión a Internet, nada más que viendo Instagram, qué feliz soy. Qué feliz soy, que estamos viendo cuáles son los resultados de estos chavales que viven metidos en Instagram. Te está faltando lo más humano, que es... Pues... Pero fíjate, Mar, las conversaciones se han convertido en monólogos. Tú fíjate cómo habla la gente con los audios de WhatsApp. Sí. Yo doy un rollo
y escucho otro rollo, pero no hay una interactuación. O sea, tienes razón en lo que tú estás diciendo. O sea, el mundo digital nos está deshumanizando, pero totalmente con eso de los monólogos. O sea, interactuar, cero. Y ponemos a por 2 encima, velocidad por 2. Muy heavy esto ya, sí, ¿eh? cada vez más rápido. A ver, y hablas como Pixie Dixie. Juani, ¿es pregunta trampa? No es pregunta trampa. Es vale. Simplemente Vale. que a tenor de lo que le acabáis de preguntar a Mar, yo conozco a un ateneísta del siglo XXI que es nieto de otro, creo que fue también ateneísta, que fue el primer presidente del Consejo del Poder Judicial después de la transición, que fue Federico Carlos Saide Robles, cronista de Madrid. Bueno, por su nieto Álvaro García Santa Cecilia es ateneísta del siglo XXI. Hombre sabio con el que yo he hecho teatro, con el que interpreté Calígula y muchas cosas y tal. Un tipo extraordinario, con unos conocimientos, y además actualmente es el director del Instituto Cervantes. Eso me sirve para preguntarte, Mar. A ver, no quiero que esta pregunta suene a publireportaje porque no tenemos ninguna necesidad, pero ligado con lo que te preguntaba antes, en el siglo XIX-XX ya hemos conocido el tipo de personas que se movían por el Ateneo, pero si vamos a uno de estos lugares ahora, hoy por hoy, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿A quién nos vamos a encontrar? ¿O qué tipo de actividades vamos a poder hacer? Sin duda, amantes de la cultura. Te tienen que gustar mucho los libros, te tienen que gustar los conciertos, las conferencias, el debate. O sea, si lo que buscas también es una actitud más pasiva, como puede ser el cine, sin desmerecer, ¿eh? O sea, el cine es fascinante y todo. Bueno, realmente eso no te lo estás encontrando allí. Allí es una cosa mucho más de interactuar, mucho más de debate y sobre todo gente que ama la cultura. Es dentro de esa diversidad. En ideologías políticas te encuentras de todo. Bueno, pues... es bueno, que es lo que le da autoridad al Ateneo, si no... Claro. Pues tenemos que hacer una escóbula allí, me estoy pensando. Bueno, en el auditorio, pero qué belleza, por supuesto que sí. Uy, eso lo movemos ya. Pues venga, ya. Da el primer paso. Que yo te imagino, Jesús, allí en el auditorio preparando el cuento de Callejo, preparando el chimpún, como el que llega hoy a la escóbula de la brújula, precisamente. Sí, como el que llega hoy. Fíjate que no hemos hablado del Ateneo, de toda la parte simbólica. Sí se ha tocado un poco con Rosso de Luna, pero sí. Acordaros que a la entrada del Ateneo ya tienes 3 figuras que son muy representativas de lo que hay, se contiene y de lo que se intenta difundir. Tienes la figura de Velázquez, la figura de Cervantes y la figura de Alfonso X el Sabio. Entonces, bueno, pues el cuento que he querido traer tiene mucho que ver con lo que se imparte dentro de un Ateneo, que es la filosofía también. Es la filosofía entendida desde un sentido amplio, es decir, aquellos amantes de la sabiduría. Y como bien sabéis, la sabiduría, que viene de un verbo latín, que sapere, es ese buen gusto por la cultura, por la diversidad, por la tolerancia, porque hacernos más cultos nos hace, yo creo, que mejores personas. Y eso es lo que busca el Ateneo. Así que, bueno, pues he recogido un pequeño cuento siempre edulcorado y alambicado por mí, donde se trata precisamente de un maestro que enseña filosofía, que enseña sabiduría, pero que no todos los discípulos lo entienden igual. El maestro era muy famoso por enseñar su doctrina del nadaísmo, que consistía básicamente en que nada, absolutamente nada, debía ser tomado demasiado en serio, ni siquiera sus propias enseñanzas. Así que impartía ejercicios de concentración, enseñaba su sabiduría en una escuela que él llamaba Ateneo, en honor a Atenea, a la diosa de la sabiduría, y un día este honorable maestro contó a los discípulos la siguiente anécdota acerca de sí mismo, y dijo lo siguiente. Y verá, el primer discípulo que tuve era tan débil, que los ejercicios tan duros acabaron con su salud física. Mi segundo discípulo se volvió un poco loco por el fervor con que leía tantos libros y practicaba los ejercicios. En fin, un desastre.
Mi tercer discípulo vio como un día se le embotó el entendimiento por el exceso de contemplación. No paraba de imaginar escenarios y argumentos. En fin, el pobre hombre se le fue la cabeza. Ay, pero el cuarto discípulo que tuve, ese consiguió conservar la cordura. Y todos los discípulos que están ahí alrededor suyo, dice, ¿y cómo? ¿Y cómo lo logró, maestro? ¿Cómo? Pues posiblemente porque fue el único que no me hizo caso en absoluto y además se negó a realizar cualquier ejercicio que le dije. Fue el único que entendió que nada importa nada. Es que se me ocurren tantos comentarios a eso. Tendríais que haber visto la cara que ha puesto Jesús, que parecía como un tío en un bar. El Ateneo, el pueblo, el bar Paco. El palillo colocado así. Con la boina roja. El perro Paco. No, fíjate, esto me recuerda a esa... Ya digo que está muy un poco elaborado por mí también este cuento, porque, si os ves, un poco como maestro del nadaísmo. ¿Os acordáis lo que tenía Fernando Sánchez Dragó en su despacho? Una frase que según él era de un filósofo presocrático anónimo, y esa frase, que la recordaba todos los días, incluso aparece en muchos de sus libros, es nada importa nada. Dice ahí, parece que es una nimiedad, pero sin embargo está concentrado muchísima de esa filosofía profunda, porque muchos de los grandes problemas es que la gente se lo toma muy a pecho, todo. Entonces, cuando al final empiezas a darte cuenta de la relatividad que es todo, donde la cultura nos une, no nos desune, donde el bipolarismo lo que nos está haciendo es generar una serie de rencores, de problemas. Es decir, cuando eso la gente lo sabe, cuando al final estamos aquí de paso, cuando esto es un pequeño tránsito en la vida, esto lo sabe muy bien Marta San-Mamé por el tema, ¿no?, en el que se ha especializado, pues vamos, no demos importancia a tantas cosas que al final, ¿qué es lo que nos genera? Frustración, nos genera a veces rencores, iras, odios, miedos. Al final, cuando nada importa nada, y lo vemos desde esa óptica, me refiero, filosófica, sabiduría, donde el Ateneo precisamente es el punto de encuentro donde se concentran todas estas personas que tienen un punto de mira similar, que en el fondo es el amor, en este caso a la filosofía, pero el amor entre nosotros, lo que nos une, ¿no?, lo que nos separa. Entonces ahí es cuando empezaremos a ser mejores personas, y a lo mejor ahí, si nos damos cuenta y despertamos, como decía Buda, a lo mejor ya no necesitamos a tantos políticos. Y fíjate, Mar... ¡Bravo! Sí. Otra de las cosas que yo creo que hay que reivindicar y que me parece que los Ateneos, por lo que habéis contado, es un buen lugar para ello, aparte de conversar y escuchar, es el arte de pensar por pensar y de entender que no siempre tenemos por qué encontrar una respuesta o encontrarla rápidamente. Yo creo que eso es algo muy necesario hoy en día también. Bueno, hombre, ahí le podríamos poner el subtítulo al programa, ¿no? Sapere aude. Atrévete a pensar. Claro que sí. Atrévete a pensar. Atrévete a pensar, sí. Pues no os perdáis, queridos oyentes, una visita al Ateneo de Madrid, la calle del Prado, con una fachada que parece estrechita, así, hecho en estilo de imperial. Aclara que es junto a la Iglesia de la Cienciología, sí, más arriba, ¿no? No. Número Buena referencia. Exactamente, pero no os perdáis. ¿Cuánto es el otro? No sales. Pero no os perdáis la biblioteca. Ha comentado Omar que precisamente incluso es candidato a, bueno, pues al entorno de un programa de la escuela, ¿cómo no? Pero la biblioteca, si entráis en la biblioteca es como si fuera una biblioteca de Preciosa. Harry Potter. Es todo así del siglo XIX, sí. Es increíble. Con sus lamparitas, sus cueros y los lomos de los libros hasta arriba, hasta el techo. Y es una maravilla, o sea que no os perdáis esa visita, queridos oyentes, porque os va a fascinar. Debo decir también que tenemos una cita en el Ateneo de Zaragoza, que me acabo de acordar. Acordaros que que también es un sitio maravilloso donde Einstein dio su conferencia magistral hablando de la relatividad y tiene la misma biblioteca o más bonita incluso que la de Madrid. Bueno, no, son preciosas las dos, pero oye, otro sitio posible. Creo que deberíamos de ir la escóbula por todos los Ateneos. La ruta Ateneos, ¿no? Sí. Me parece que sí. Pero en Zaragoza fue Einstein con los pelos grifados. Con los pelos grifados, y bueno, fotos. es que esto me contaba el otro día un maestro que es que como no había quórum porque nadie quería escucharle y encima el tío hablaba alemán y no entendía ni el tato y no había traductor aquí en Zaragoza, esto que no se escuche mucho, pero es que es una realidad, pues llamaron a toda la gente que estaba por las huertas y les hicieron sentarse, o sea, ponerse pulcritos y bien y limpitos, sentarse, y entonces el traductor que traducía lo que le daba la gana porque no había forma de entenderle a Einstein,
pues hacía un gesto así con los ojos y entonces todo el mundo aplaudía. Y Einstein salió de Zaragoza diciendo que esta ciudad le entendía mejor que Madrid y que aquí tenía que volver. O sea, que no digo nada. Qué bueno. ¿Cómo aplaudían los de los huertos? La Pilarica, ¿no? ¡Viva la Pilarica! Dijo Einstein. Esa es la maravilla de la historia. Cuando Einstein estuvo también en el Ateneo de Madrid, pues igual, pero la prensa cuando recogió todas las visitas que hizo, también en Barcelona, cuando hablaba en el Ateneo, cuando hablaba en las universidades, nadie entendía nada por varios motivos. Primero, por la complejidad de la teoría de la relatividad, pero segundo, porque Einstein hablaba en un francés macarrónico que no se enteraba ni él. Y entonces lo que es divertidísimo es leer todas esas crónicas, incluso cómo se reían los periodistas, como no entendían nada, acabaron haciendo crónicas de sociedad, acababan haciendo chistes. Hay un montón de viñetas riéndose de la teoría de la relatividad, porque es que nadie entendió nada. Entonces, claro, es maravilloso porque nosotros pensamos, oh, qué solemne todo, ¿no? Estuvo aquí Einstein, explicó la teoría de la relatividad, todo tendría que ser como tan numérico. Y la realidad, cuando te metes en la hemeroteca, es que la gente se moría de risa porque decía, ¿qué locura es esta? No entendemos nada. Qué bueno. Pues os iba a decir, escobuleros, y aprovechando para recordar nuestras redes sociales, facebook.com/la escóbula de la brújula y en Twitter e Instagram @escobuleros, que me imagino que llegará algún mensaje de vaya programa patrocinado. No nos ha pagado ni ningún Ateneo, ni el Ateneo de Madrid, ni nadie para hacer este programa, pero sí creemos que es un recurso histórico y cultural lo suficientemente importante como para haberlo reseñado en esta edición del programa. Eso demuestra que nos vendemos mal, más que otra cosa, ¿vale, escobuleros? Ya me adelanto a lo que va a llegar. Dicho esto, lo que sí os recomendamos es El gato más culto del mundo, el nuevo libro de Mar Abad, editado por Lumberg y con ilustraciones de Laura Agustí, si queréis profundizar más en la historia que hemos contado y conocer a ese maravilloso gato Fígaro del que ya me declaro fan. Mar Abad, gracias por este viaje, por este caminito por el Ateneo, y lo veremos presencialmente, espero que pronto. Muchísimas gracias, un placer como siempre estar con vosotros. ¿Ves? Otra vez hemos superado la barrera del tiempo y el espacio. Llevamos 2 horas aquí y como si fuesen 2 minutos. ¿Y por qué no? Porque ya voy cortando, que si no nos tiramos aquí toda la tarde. Seguimos. Gracias, Mar. Entonces, Marta, me queda claro que en la vida hay que hablar mucho, hay que escuchar más, hay que pensar fuerte y hay que tener muchos gatos, ¿no? Resumido, solo debo decir. Lo que pasa es que a mí me crea la duda y creo que el gato era una gata. ¿La mía o la no, o la de Mar? No. O sea, me da la sensación que sí. Era más gata que gato. ¿Sí? ¿Tú crees? Madrileña era, desde luego, sí. Por eso. Como Juan Ignacio Cuesta, más gato. Voy a despedirme haciéndoos un anuncio. Manolo Berrocal me está convenciendo para que me haga teneísta. Muy bien. Ya tenemos otro oyente, ¿no? Marcos Carrasco, tenemos amigos en todos lados, ¿eh? Sí, la verdad es que, oye, me ha encantado la intervención de Mar y de Marta. Y no confundir, queridos oyentes, ateneísta con antenista ni con tenista, porque son 2 cosas o 3 muy distintas. ¿Cómo estamos, Carlos Canales? Bien, estamos bien. Al borde de la locura, como siempre. Locura controlada, David Sentinella. Por lo menos hoy nos hemos portado bien. Sí, nos hemos portado bien. Mi locura será descontrolada el momento en el que yo tenga esa biblioteca privada más importante de España, que es la del Ateneo, precisamente la del Ateneo de Madrid, la tenga a mi disposición. Entonces ahí sí que ya será una locura desbordada, por mi parte. Bueno, Jesús, en 7 días volvemos aquí en La Escóbula. Hemos perdido un efectivo que ya se va a quedar ahí consultando libros. Pero bueno, volveremos. No, lo de David Sentinella va a ser una locura de doy fe, porque en el momento que le lleguen los 350.000 ejemplares que tiene la biblioteca del Ateneo, va a tener un serio problema, efectivamente. Joder. Y no hemos hablado de muchos de los secretos del Ateneo. Es verdad que no se debe contar todo. Y no hemos hablado del famoso cuarto de Manuel Azaña. Es decir, algún día... Sí.
El despacho, ¿no? Cuarto despacho donde tiene su silla, donde tiene su retrato y donde tiene una serie de pertenencias personales, porque al final fue ese último ateneísta antes de que llegue ya la guerra civil y que también tenía una página para comentar. Pero, evidentemente, con Marta... Y allí escribió la velada americana. No, un intelectual de primer orden. Así que muchos secretos todavía quedan por desvelar, por eso. Y lo haremos, pero cuando Mar Abad nos consiga esa cita, ese pase de oro para hacer la escóbula dentro de ese Paraninfo del Ateneo de Madrid. Y abrimos el abanico, o en cualquier otro Ateneo de España. Cuidado, no tiene por qué ser Madrid, de Zaragoza está ahí. Eso. La gira Ateneos Escobulera está abierta para contratación ya mismo, cuando queráis. Oye, mira, Mar, mira que si sale por la puerta esa oculta del Ateneo, sale por ahí el presidente del gobierno. Bueno, ya estuvo inaugurando los desayunos. Oye, que yo estaba despidiendo el programa, que si nos queréis contratar para la gira 2024 Ateneos, contacto @laescobula.com, y que si queréis más Escóbula, en 7 días volvemos. Alberto Espinosa, los mandos técnicos, y un servidor, Fran Lizuzquiza, nos despedimos. Y eso, nos escuchamos en el Ateneo, fuera de él, donde escuchéis vuestro podcast. Hasta la semana que viene, ¡chao!